Mushoku Tensei Isekai Itara Onkidasu, volumen 5, capítulo 1, El país santo de Milis. Me llamo Rudeus Freirat. Fui un hombre adulto en mi vida anterior, pero en mi actual encarnación soy un niño bonito de 11 años. La magia es mi especialidad. Puedo hacer hechizos personalizados sin necesidad de un conjuro, un truco que me ha hecho ganar bastante reconocimiento. Hace aproximadamente un año y medio, fui teletransportado a un lugar amistoso conocido como el continente demoníaco, gracias a un desastre mágico a gran escala. Por desgracia, el continente demoníaco se encuentra al otro lado del planeta, desde mi tierra natal, la región de Fidoa del reino de Asura. Para volver, iba a ser necesario viajar al otro lado del mundo. Rápidamente me convertí en un aventurero y comencé el largo y duro viaje de regreso a casa. Han pasado 18 meses desde entonces. En ese tiempo, me abrí camino a través del continente demoníaco, y ahora también he pasado el Gran Bosque. Mi Gizion es la capital del país santo de Milis. Acercarse a ella desde la autopista de la Espada Santa ofrece a los viajeros una vista espectacular de la ciudad en su totalidad. En primer lugar, sus ojos serán atraídos por el Gran Lago, un cuerpo de agua de color azul brillante, alimentado por el río Nikelos, que fluye desde las montañas del WYRM azul. En el centro del lago, el gran palacio blanco parece flotar sobre sus aguas. Más adelante, a lo largo de las orillas del Nikelos, usted verá otros dos puntos de referencia distintivos: la radiante catedral dorada de la ciudad y la brillante sede plateada del gremio de aventureros. La ciudad que rodea a estos notables edificios está distribuida de forma tan ordenada como las plazas en una hoja de papel cuadriculado. En sus bordes exteriores notarás 7 imponentes torres, con vastas llanuras verdes que se extienden más allá de ellas. Este es un lugar no solo rico en majestuosidad, sino también en perfecta armonía con la naturaleza. Ninguna otra ciudad del mundo es tan hermosa. Extracto de Vagabundeando por el mundo, por el aventurero Bloody Kant. Esta es la clase de ciudad que uno esperaría encontrar en un mundo de fantasía. Nunca había visto una gran metrópolis con tanto azul y verde, y las calles estaban distribuidas en una cuadrícula bellamente limpia que recordaba a Sapporo o al viejo Edo. El ver esto me conmovió de una manera que nunca había visto en Rikarizu. Era hermoso. Oh wow, oh wow. La chica sentada a mi lado, actualmente con la boca abierta a la vista, se llamaba Eris. Eris Boreas Greidat, para ser precisos. Era la nieta de Souros, señor de Fidoa. Durante algún tiempo, yo había servido como su tutor personal. Eris era extremadamente feroz por naturaleza. Aunque normalmente hacía lo que yo le decía, era la clase de chica que golpearía a un presidente en la cara si la molestaban lo suficiente. La mera mención de los barcos de vela era suficiente para hacerla temblar. Sin embargo, era propensa a terribles mareos. El hombre de piel clara y cabeza rapada, que también miraba la ciudad con admiración, era nuestro compañero demonio Ruigert Superdia. Por el momento no se puede decir, pero su color natural de cabello era un tono vivo de esmeralda. Era un rasgo que tenía en común con todos los demás miembros de su infame raza super. Para la mayoría de la gente en este mundo, los demonios de pelo verde eran sinónimo de muerte y destrucción. Pero mientras que Ruigert definitivamente podía ser peligroso e impulsivo a veces, era básicamente un tipo viejo amable con una debilidad por los niños, por lo que a Eris y a mí se refiere. Nunca había pensado en estos dos como personas particularmente románticas, pero aparentemente podían reconocer una cosa hermosa cuando les golpeaba en la cara. Es realmente increíble, ¿no? El último miembro de nuestro pequeño grupo fue un hombre llamado Giz, que tenía un fuerte parecido con un mono. Giz era un aventurero de profesión y un inútil de corazón. El tipo de hombre que se metió en la cárcel por hacer trampas en el juego. No era miembro de nuestro grupo ni nada parecido, pero había pedido acompañarnos a Milis, así que habíamos estado viajando juntos desde el Gran Bosque. Le habría preguntado por qué se jactaba de este lugar como si lo hubiera construido, pero era comprensible ahora que había visto la vista. Habría hecho exactamente lo mismo en su lugar. Sí, ciertamente es increíble, pero ese lago es enorme, no causa todo tipo de dolores de cabeza en la temporada de lluvias. Solo estaba siendo contradictorio, honestamente. No quería que se volviera demasiado engreído. Aún así, realmente me había estado preguntando sobre esto. Ese lago estaba en el centro de la ciudad, y en el Gran Bosque al norte de aquí. Tienen 3 meses seguidos de lluvias torrenciales cada año. Seguramente eso también tuvo algún efecto en el clima de aquí. He oído que fue una verdadera molestia en aquellos tiempos. Seguro, respondió el Giz. Pero ahora tienen el clima totalmente bajo control gracias a esas 7 torres mágicas. De otra manera no podrían dejar caer un castillo en medio de un lago. ¿Te das cuenta de que no tiene muros exteriores ni nada? Eso es porque las torres lo están protegiendo con una barrera mágica. No bromeo. Tendrías que derribar esas torres primero si quisieras capturar la ciudad, ni siquiera bromees sobre eso. Los caballeros santos te meterían en la cárcel si lo escucharan. Lo tengo. Tendré cuidado. Giz continuó explicando que mientras las 7 torres permanecieran en pie, la capital estaba a salvo de los desastres naturales e incluso de las epidemias de enfermedades. No podía imaginar cómo funcionaba eso, pero seguro que sonaba
resultaba conveniente. Vamos, vamos ya. Urgidos por una entusiasta Eris, nuestro carruaje comenzó a rodar hacia adelante una vez más. La ciudad de Millison se divide en 4 distritos. Al norte se encontraba el distrito residencial, donde la mayoría de los bloques estaban alineados con casas familiares. Había algunas diferencias entre las áreas donde vivía la gente común y aquellas donde residían las familias de los nobles y caballeros, pero prácticamente cada edificio de este distrito era una casa de algún tipo. Hacia el este se encontraba el distrito comercial, donde se ubicaban la mayoría de los grandes negocios de la ciudad. Aquí se podían encontrar algunas tiendas de venta al por menor, pero tendían a hacer operaciones a pequeña escala. El distrito estaba dominado en su mayor parte por empresas más grandes. Aquí se encontraban los herreros y las casas de subastas de Millison. Al sur estaba el distrito de los aventureros, con la sede del gremio en su centro. Estaba lleno de posadas, bares y tiendas que abastecían a los buscadores de fortuna profesionales. También tenía bastantes salas de juego y barrios bajos donde vivían aventureros fracasados, así que había que tener cuidado. Por cualquier razón, el mercado de esclavos de la ciudad estaba ubicado aquí en lugar del distrito comercial. Al oeste estaba el distrito divino, hogar de muchos de los miembros más importantes de la Iglesia de Milis. Aquí se encontraba la enorme catedral de la ciudad, así como un espacioso cementerio. Los santos caballeros de Milis también tenían aquí su sede. Giz analizó todo esto por nosotros con sorprendente detalle a medida que nos acercábamos a las puertas. Terminamos dando vueltas por las afueras de Millison antes de entrar en el distrito de los aventureros. Según Giz, los forasteros que entraban por un distrito diferente eran típicamente vistos con cierta sospecha y sometidos a inspecciones más prolongadas. Esta ciudad tenía algunas peculiaridades molestas, por lo que parece. En el momento en que pasamos por las puertas, nos encontramos rodeados de caos. Millison se veía preciosa desde la distancia, pero no se sentía tan diferente de cualquier otra ciudad en el interior. Había establos y posadas baratas agrupadas cerca de la entrada de la ciudad. Un poco más adelante, los mercaderes que tenían puestos al aire libre pregonaban sus mercancías en voz alta a la multitud. Podía ver tiendas de armas aún más lejos a lo largo de la avenida central. Presumiblemente, encontrarías posadas un poco más bonitas en las calles laterales más tranquilas. Además, el brillante y plateado cuartel general del gremio era lo suficientemente grande como para ser visible desde las puertas. En primer lugar, dejamos nuestro carruaje en un establo cercano. Resultó que estaban dispuestos a entregar nuestro equipaje en la posada de nuestra elección sin cargo adicional. Esa nunca había sido una opción en ninguna otra ciudad que hubiéramos visitado, pero en una gran ciudad como esta, supongo que había que distinguirse de la multitud si se quería sobrevivir como negocio. Una vez que terminamos en el establo, Giz se giró hacia nosotros e hizo un anuncio abrupto. De acuerdo entonces, amigos, sé a dónde me dirijo ahora, así que supongo que esto es un adiós. Ya te vas. Eso fue un poco sorprendente. Esperaba que nos acompañara a la posada, al menos. ¿Qué pasa, jefe? ¿Me vas a extrañar? Bueno, sí, por supuesto. Sabía que Giz solo estaba bromeando, pero respondí honestamente. No nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero definitivamente no era un mal tipo. Un compañero de viaje con el que te llevabas bien era algo valioso en viajes largos como este. Él había hecho mi vida mucho menos estresante por un tiempo, sin mencionar que, con él fuera, nuestras comidas iban a ser mucho menos sabrosas de ahora en adelante. Eso apestaba seriamente. Au, no te pongas triste, jefe. Probablemente nos encontremos por la ciudad uno de estos días, ¿sabes? Con un pequeño encogimiento de hombros, Giz se agachó y me dio una palmadita en la cabeza. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Eris bloqueó su camino. Escucha, Giz. Había asumido su característico posabrazos doblados, con la barbilla al aire. Será mejor que me enseñes a cocinar la próxima vez, ¿entendido? La respuesta sigue siendo no, señorita. Hablando de persistencia. Rascándose la parte de atrás de su cabeza, Giz pasó por delante de Eris y luego miró a Richard. Hey, tú también te cuidas, jefe. Buena suerte para ti también. No hagas demasiadas travesuras, ¿de acuerdo? Sí, te escucho. Con un pequeño saludo, Giz finalmente se dirigió a la multitud, hablando de una despedida casual. Nunca hubieras pensado que habíamos pasado 2 meses enteros en la carretera juntos. Oh, claro, una última cosa, jefe. Justo antes de que estuviera a punto de desaparecer de la vista, la familiar cara de mono se giró hacia mí por un momento. No olvides pasar pronto por el gremio de aventureros, ¿de acuerdo? Seguro. Iríamos al gremio eventualmente, ya que necesitaríamos ganar algo de dinero. Pero ¿por qué estaba sacando el tema ahora? No tuve la oportunidad de hacer ninguna pregunta adicional. Tan pronto como escuchó mi respuesta, Giz desapareció entre la multitud. Nuestra prioridad inmediata en este momento era encontrar una posada. Esta era siempre nuestra primera orden de trabajo cuando llegábamos a una nueva ciudad. La mayoría de las posadas en Millison parecían estar ubicadas a cierta distancia de las avenidas principales, por lo que terminamos vagando por las calles laterales durante un tiempo hasta que encontramos un pequeño grupo de ellas. Después de una rápida mirada alrededor, me instalé en un lugar llamado la Posada de la Luz del Amanecer. El
El lugar no estaba muy cerca de las calles principales de la ciudad, pero estaba a una buena distancia de los barrios bajos. El área parecía bastante segura, ofrecía todas las comodidades que yo buscaba y parecía tener un precio que atraía a aventureros de rango C o B. La principal desventaja era que no parecía recibir mucho sol, pero yo podía vivir con eso. Una vez que tuviéramos nuestra habitación, el siguiente paso era desempacar y organizarnos, después de lo cual saldríamos a visitar los lugares más importantes del pueblo, particularmente el gremio local. Si había tiempo, nos dedicábamos a hacer turismo y luego regresábamos a nuestra posada para una reunión de equipo. Esa era nuestra rutina estándar en este momento. En todo caso, ¿no podríamos habernos quedado en un lugar más barato?, preguntó Eris, mirando alrededor de la posada extrañamente. Tuve que admitir que tenía razón, especialmente porque siempre les estaba dando un sermón a ella y a Richard sobre el cuidado de nuestro dinero. En este momento, sin embargo, teníamos un respiro financiero. Nos habían pagado bien por los 3 meses que pasamos de guardia en Doldia, y Jess, el jefe guerrero bestia, también nos había dado una buena cantidad de dinero. Esos fondos sumaban un poco más de 7 monedas de oro de Milis. Tendríamos que ganar más dinero aquí eventualmente, pero a corto plazo podríamos permitirnos algunos lujos modestos. No puede hacer daño mejorar de vez en cuando, ¿verdad? A veces es agradable dormir en una cama que es realmente blanda. Una rápida mirada a Eris sugirió que no estaba del todo convencida. Me adelanté y abrí la puerta de nuestra habitación de todos modos. Era un espacio pequeño y ordenado. Aprecié que ya nos habían proporcionado una mesa y sillas en el rincón más alejado. La puerta tenía una cerradura funcional y las ventanas tenían postigos. No era comparable con los hoteles de negocios de Japón, pero para los estándares de este mundo, este era definitivamente el lado más agradable. Ahora que habíamos llegado a nuestra habitación, teníamos algunas cosas de las que ocuparnos. Primero, nuestro equipo necesitaba su mantenimiento regular. En segundo lugar, necesitábamos hacer un inventario de nuestros suministros fungibles y tomar nota de cualquier cosa que se nos estuviera acabando. Luego, había que secar las camas, lavar las sábanas y un poco de barrido y limpieza general. Todo esto era totalmente rutinario para nosotros tres, así que nos pusimos a trabajar sin intercambiar palabras. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo y estaba oscureciendo afuera. Esto tenía sentido, ya que solo habíamos llegado a Migration a primera hora de la tarde. Aún así, no íbamos a tener tiempo de pasar por el gremio hoy después de todo. No es que realmente importara demasiado. Después de una rápida cena en el bar junto a la posada, los tres subimos a nuestra habitación. Una vez que nos habíamos acomodado en el suelo en círculo, me aclaré la garganta y puse manos a la obra. Muy bien, por la presente llamo a esta reunión del equipo de Den. Esta es nuestra primera reunión desde que llegamos a la capital de Milis. Todos, hagamos que sea una para recordar. Tuve que decir, aplausos, por favor, y juntar mis manos unas cuantas veces antes de que Eris y Richard dudaran en seguirlo. Honestamente, esos dos nunca fallaron en decepcionarme. Ahora bien, finalmente hemos llegado hasta aquí, amigos. Esto es un verdadero logro. Había una verdadera emoción en mi voz mientras decía esas palabras. Había sido un largo y duro trabajo llegar a este punto. Habíamos pasado más de un año en el continente demoníaco y unos buenos 4 meses en el Gran Bosque. Ahora, por fin, habíamos llegado a la región de este mundo donde residía la humanidad. La parte más peligrosa de nuestro viaje había quedado atrás. De aquí en adelante, los caminos estarían bien mantenidos y el terreno en su mayoría agradable y nivelado. Comparado con lo que habíamos pasado anteriormente, debería ser un paseo total. Por supuesto, en términos de distancia, todavía nos quedaba un largo viaje por delante. La distancia entre Asura y Milis era aproximadamente un cuarto de la circunferencia del planeta. No importa lo bonitos que fueran los caminos, no íbamos a lograrlo en una semana. De hecho, probablemente teníamos otro año de viaje sólido por delante. Dado eso, nuestro mayor problema a largo plazo sería probablemente de naturaleza financiera. Por el momento, creo que deberíamos quedarnos en esta ciudad por un tiempo para ahorrar algo de dinero. ¿Por qué?, preguntó Eris, frunciendo su ceja. Era una pregunta razonable. Traté de responder tan claramente como pude. Bueno, hemos logrado atravesar el continente demoníaco y el Gran Bosque muy bien, pero las cosas tienden a ser mucho más caras en territorio humano. Pensé en la investigación de mercado que había realizado en nuestro camino hacia aquí. Nunca tuve la oportunidad de husmear en el puerto Sant, pero todavía recordaba lo que la mayoría de las cosas se hacían en varias partes del continente demoníaco y en el pequeño pueblo en el que nos detuvimos pasando la montaña del WYRM azul. Casi todo lo que había en el mundo era más caro en Milis y en el reino de Asura. La tarifa nocturna de esta posada habría sido completamente alucinante para los estándares del continente demoníaco. La humanidad era un grupo codicioso, evidentemente. Nos importaba mucho más el dinero que cualquiera de las otras razas. El valor de la moneda de Milis es muy alto. Solo las monedas de Asuran valen más, hasta donde yo sé. Eso significa que todo es caro aquí, pero también significa que los trabajos en el gremio local pagarán muy bien. En vez de parar una semana en cada pueblo como hicimos en el continente del demonio, creo que es más eficiente para nosotros quedarnos
quedarnos aquí por un mes y ahorrar mucho dinero en efectivo de una sola vez. Una vez que tuviéramos una buena pila de valiosas monedas de milis en nuestros bolsillos, el resto del viaje sería mucho más fácil. Nos ayudarían mucho a atravesar las regiones del sur del continente central. Para empezar, no sabemos cuánto cobrarán a un súper por el pasaje en el barco al continente central, ¿verdad? Dije que Eris hizo una mueca con la palabra barco. Nuestro anterior viaje por mar fue un recuerdo miserable para ella. Me sentí muy diferente, por supuesto. Mis recuerdos de haberla consolado mientras estaban mareadas siguieron siendo una fuente de gran placer. Considerando todas las cosas, creo que deberíamos concentrarnos en ganar dinero en Midison por un tiempo, y luego dirigirnos directamente al reino de Asura. Puede que no podamos hacer mucho para mejorar la reputación de los super durante un tiempo, aunque, ¿te parece bien, Richard? Por supuesto, respondió Richard, asintiendo ligeramente. No esperaba que se opusiera. En ese momento, estaba ayudando con eso porque quería hacerlo. Personalmente, me hubiera gustado instalarme aquí por un tiempo y dedicar un verdadero esfuerzo a cambiar la opinión pública de su pueblo. 6 meses o un año de trabajo diligente en una gran ciudad como esta podría tener un impacto de gran alcance. Dicho esto, ya habíamos pasado 1 año y medio solo para llegar hasta aquí. No quería alargar este maratón de un viaje más largo de lo necesario. Quiero decir, yo había estado perdido durante 18 meses, ¿verdad? Paul y Zenith probablemente estaban muy preocupados. Me pregunto qué están haciendo ahora mismo. Nunca llegué a enviarles una carta, ¿verdad? Siempre quise hacerlo, pero los acontecimientos conspiraban constantemente para distraerme. Se me debe haber olvidado media docena de veces. Bueno, no hay momento como el presente. Bien, entonces, hagamos de mañana un día libre. Sí, esto no era un concepto nuevo para nosotros. Había anunciado días libres varias veces en el pasado. Al principio fue por la preocupación por Eris, pero en algún momento empecé a llamarlos principalmente por mi propio bien. La chica nunca mostró ningún signo de fatiga y Richard era el hombre más duro que conocía. Yo era definitivamente el débil de este grupo, por supuesto. Era mucho más fuerte de lo que había sido en mi vida anterior. No podía sostener una vela ante estos dos, pero al menos estaba al nivel de un típico aventurero. El agotamiento físico no solía ser un problema. El agotamiento mental, por otro lado, esa era una historia diferente. Por un lado, todavía tenía algunos problemas para matar a los seres vivos. Cuanto más íbamos por ahí matando monstruos, más estrés se acumulaba en mi interior. Aunque no llamaba a este particular día libre por la fatiga. Solo quería asegurarme de no olvidarme de volver a escribir esa carta. Si pasábamos el día de mañana reuniendo información, revisando la lista de trabajos del guild y lidiando con todas las demás cosas de nuestra lista de tareas, se me iba a olvidar una vez más. Esta vez iba a tomarme un día para finalmente encargarme de esto. ¿Te sientes mal otra vez, Rudeus? No, este es un poco diferente. Necesito tomarme un tiempo para escribir una carta. Una carta. Asentí con la cabeza a Eris. Deberíamos dejar que todos en casa sepan que estamos bien, ¿verdad? Bueno, está bien. Supongo que te dejaré eso a ti. Entonces, sí, me ocuparé de ello. Mañana, finalmente iba a terminar esto. Me tomaría mi tiempo. Pensaría en mis días en Buena Villa y escribiría a Paul y Sylvie. Cuando me envió a servir como tutor de Eris, Paul me advirtió que no le enviara ninguna carta. Pero bajo estas circunstancias, seguramente no le importaría. Las probabilidades de que una carta les llegara no eran tan buenas, por supuesto. Cuando Roxy y yo manteníamos correspondencia entre Asura y Sirón, parecía que tal vez una de cada 7 cartas que enviábamos llegaba realmente, por lo que siempre teníamos que enviar varias copias del mismo mensaje. Yo también tendría que hacer lo mismo esta vez. Por cierto, ¿qué harán ustedes dos? Yo pregunté. Eris respondió rápida y enérgicamente. Voy a ir a matar algunos goblins. Goblins. Espera. ¿Goblins? ¿Son estos los goblins con los que estoy familiarizado? ¿Cómo? Tipos amarillo-verdes, tal vez la mitad del tamaño de un humano, con los garrotes toscos, los que siempre aparecen en los juegos pornográficos de fantasía. Sí, yo le digo a alguien que tiene un montón de ellos apareciendo por aquí. Es exactamente el tipo de cosas con las que los aventureros deberían tratar, ¿verdad? Eris respondió alegremente. Para ser totalmente honesto, había oído hablar un poco de ellos en nuestro viaje. En este mundo, los goblins eran considerados básicamente como una especie de alimañas. Se reproducían rápidamente y causaban todo tipo de problemas a la gente. Eran lo suficientemente inteligentes como para comunicarse verbalmente, por lo que técnicamente podrían ser clasificados como demonios, pero la gran mayoría de ellos vivían como animales salvajes. Así que cuando su número se les fue de las manos, típicamente eran exterminados. Muy bien, entonces, Richard, puedes ir con ella ahí. Oh, vamos. Puedo manejar algunos goblins por mi cuenta. Eris interrumpió indignado. La mirada en su rostro sugería que estaba más que un poco ofendida. ¿Qué se suponía que debía hacer aquí? Eris era una luchadora muy competente, y los goblins eran monstruos de rango E, no exactamente un enemigo desafiante. No vivían en el continente demoníaco, así que nunca había visto uno, pero por lo que había oído, incluso un niño que había aprendido
aprendido un poco de manejo básico de la espada, podía manejarlos sin problemas. Tal vez sería un poco sobreprotector que se llevara a nuestro guardaespaldas. Después de todo, la niña podía manejarse bien incluso contra monstruos de rango B, pero aún así, cuando una chica aventurera es golpeada por un goblin, es un final malo instantáneo como esclava sexual, ¿cierto? No sabía mucho sobre los goblins de este mundo, pero eso era definitivamente todo lo que hacían en el mío. Y quiero decir, si yo fuera el goblin afortunado que se las arregló para dejar a Eris inconsciente, ciertamente me sentiría con derecho. Si algo tan terrible le pasara a Eris en el momento en que le quitara los ojos de encima, nunca más podría enfrentarme a Gislan o Philip. Está bien, Rudeus, dijo Ruiker, sacándome de mi ensueño. Deja que ella se encargue de esto sola. Eso fue inusual. Normalmente, se mantenía al margen de este tipo de discusiones. Durante el último año y medio, Ruiker había estado dando lecciones a Eris sobre cómo luchar contra todo tipo de monstruos y enemigos diferentes. Sus métodos educativos eran demasiado oscuros para que yo los siguiera, pero ella claramente había aprendido mucho de él. Si él estaba convencido de que ella podía hacer esto, probablemente iba a estar bien. Bien, entonces, no te descuides ahí fuera solo porque son débiles, Eris. Sí, lo sé. Asegúrate de estar bien preparada antes de salir también. Claro, si las cosas se ponen difíciles, solo gira y huye, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo. Y en el peor de los casos, agarra al pequeño asqueroso por la mano y grita, este goblin es un abusador, en la parte superior de tu... Oh, ya basta. Puedo ocuparme de exterminar algunos goblins, Rudeus. UPS. Ahora yo había ido y la había hecho enojar. Para ser honesto, todavía estaba un poco ansioso por esto, pero tendría que poner mi fe en el juicio de nuestro guerrero veterano. En ese caso, no diré nada más. Buena suerte ahí fuera, Eris. Gracias, dijo, asintiendo con la cabeza en satisfacción. No te preocupes, yo me encargo. ¿Y tú, Ruiker? ¿Qué harás mañana? Creo que iré a saludar a un conocido mío. Debía ser la primera vez que le oía usar la palabra conocido. ¿No me digas? No sabía que tuvieras alguno de esos, en realidad. Bueno, por supuesto que sí. Por lo que yo sabía de su historia, Ruiker había estado vagando por el desierto solo durante bastante tiempo. Pero después de 500 años de eso, supongo que probablemente se había encontrado con algunas personas por casualidad. Parecía un poco extraño que una de esas personas viviera hasta aquí en Millision. Por otra parte, esta era una ciudad enorme, así que tal vez tenía sentido desde el punto de vista estadístico. ¿Qué clase de persona es? Un guerrero. Ah, probablemente alguien a quien rescató en las tierras salvajes del continente demoníaco en su día o algo así, ¿eh? Bueno, de una forma u otra, no estaba a punto de entrometerme. No era el padre de Ruiker y no sentí la necesidad de interrogarlo sobre con quién andaba en su tiempo libre. A la mañana siguiente, Eris y Ruiker salieron a hacer sus respectivos encargos y yo salí a la ciudad a comprar papel, bolígrafos y tinta. Me imaginé que podría aprovechar la oportunidad de pasear por los puestos al aire libre durante un tiempo hasta que tuviera una idea decente de lo que cuesta la mayoría de las cosas en Milis. Resultó que la comida era en realidad un poco más barata que en el continente demoníaco. Naturalmente, la selección también era mucho mejor. Había mucha carne y pescado fresco disponible e incluso tenían una buena variedad de verduras. Sin embargo, la mayor sorpresa fue definitivamente los huevos. Había muchos, todos recién puestos, y eran increíblemente baratos. Había visto huevos a la venta unas cuantas veces en el continente demoníaco, pero eran puestos por monstruos en vez de por pájaros. La idea era hacerlos eclosionar, dejar que la criatura se fijara en ti y luego entrenarla como tú quieras. Naturalmente, nadie comía esas cosas. Eran demasiado caras para convertirlas en una tortilla. Los pollos eran una cosa en este mundo, por cierto. Había habido unas cuantas personas que los criaban en Buena Village y por lo que se ve, las aves de corral eran una industria importante en Milis también. De repente, me moría por volver a comer huevos sobre arroz. Lo sé, cosas bastante básicas. Pero vamos, es una comida completa y nutritiva en sí misma. Lamentablemente, aunque tenía muchos huevos disponibles en ese momento, no parecía haber arroz o salsa de soja que los acompañara. El pan era aparentemente la piedra angular de la dieta de Milis, al igual que en Azura. El arroz existía en este mundo, aunque no estuviera a la venta en el mercado de aquí. Era el alimento básico en las regiones del norte y el este del continente central. Y Roxy mencionó una vez que también estaba disponible en el reino de Sirón. La mayoría de ellos lo usaban como base para algo como el arroz frito o la paella, con mucha carne, verduras y mariscos. Desafortunadamente, parecía que no hacían cría de aves en Sirón, por lo que los huevos eran supuestamente un producto raro. Tal vez el clima no era adecuado para criar pollos. En cuanto a la salsa de soja, nunca había visto nada parecido en este mundo. Una vez noté algo que se parecía mucho a la soja al hojear un diccionario de plantas, pero parecía posible que nadie hubiera intentado fermentarlas y convertirlas en salsa todavía. No puedo permitirme ser pesimista. Había huevos y arroz aquí, ¿verdad? En ese caso, también tenía que haber salsa de soja en alguna parte. Solo necesitaba buscar lo suficiente. Algún día, reuniría todos los ingredientes
ingredientes y haría mi sueño realidad. Aunque los huevos fueran un poco insalubres, la magia de la desintoxicación podría manejar un poco de intoxicación alimenticia muy bien. Una vez que terminé mi rápida encuesta sobre el mercado local y compré un juego de papelería básica, empecé a volver a la posada mientras trataba de averiguar exactamente qué poner en esta carta. Esta iba a ser la primera vez que le escribía a Paulo Silfie. Debería empezar con mis años en la casa de los Boreas. No, lo importante era hacerle saber que estaba a salvo. Es mejor empezar con nuestro teletransporte al continente demoníaco. Ahora que lo pienso, tenía mucho que contarles. Empecé a viajar con un legendario guerrero súper, conocí a la gran emperatriz demonio, e incluso pasé 3 meses enteros en un pueblo Bestfolk. ¿Iban a creer algo de eso? Les diría la verdad de cualquier manera, por supuesto, pero parecía improbable que alguien en casa se creyera mi historia de que recibí un ojo demoníaco de la propia Kisirika Kisirisu. Hablando de Bestfolk, sería bueno saber si Gislan está bien. Presumiblemente también la habían llevado a algún rincón del mundo. Asumiendo que no la dejaron caer en medio de un volcán o algo así, tuve que pensar que estaba a salvo. La mujer era una fuerza de la naturaleza, después de todo. ¿Cuántas personas más fueron teletransportadas? De todos modos, el muro de luz provenía de la ciudadela de Roa, por lo que parecía posible que todos en la finca de Boreas hubieran sufrido el mismo destino que Eris y yo. Eso sería Philip, Sauros, Hilda, Alphans el mayordomo y todas las criadas. Para empezar, sentí que el viejo Sauros podía abrirse camino a gritos por la vida sin importar dónde terminara, pero aún así, sí, ahora estoy preocupado. Murmurando para mí mismo, giré hacia una calle lateral estrecha. Mi visión tenía bastantes de estos, como resultó ser. El trazado de la ciudad se veía limpio y ordenado a la distancia, pero a medida que los viejos edificios eran derribados y reemplazados, pequeños callejones sucios como este tendían a abrirse entre ellos. Por supuesto, todo seguía alineado en una cuadrícula, por lo que no había que preocuparse por perderse en algún laberinto sinuoso. Por eso había decidido tomar una ruta diferente para volver a la posada. No podía hacer daño explorar un poco las calles de la ciudad. Si tenía suerte, podría tropezarme con algún encantador carril de amantes o algo así. Nuestra pelirroja tenía una personalidad algo violenta, pero parecía capaz de apreciar un poco de belleza de vez en cuando. Y si nos quedábamos en esta ciudad un mes entero, probablemente tendríamos tiempo para una cita o dos. Podría ganarme unos cuantos puntos de afecto extra si encontrara algunos lugares agradables para llevarla. Justo cuando me perdía en mis pensamientos, noté que un grupo de 5 o más hombres se movían rápidamente hacia mí desde el otro lado del callejón. No parecían aventureros, a simple vista, sino más bien unos vulgares delincuentes callejeros. Sus trajes parecían destinados a la intimidación. Solo un montón de chicos alborotadores, probablemente. Aún así, fue un poco grosero extenderse por un callejón estrecho como este. El peatón educado siempre dejaba espacio para alguien que se dirigía hacia el otro lado. Un niño como yo no necesitaba tanto espacio, cierto, pero a este paso nos íbamos a encontrar. Deberían acercarse a mí en fila india y apartar la vista de «Muévete, chico». Instantáneamente me presioné contra la pared del callejón. No te hagas una idea equivocada. Solo quería evitar cualquier disputa sin sentido. Quiero decir, parecía que tenían mucha prisa, y yo no la tenía. No es que me apartara de su camino porque dieran un poco de miedo o algo así. De verdad, lo prometo, no tengo miedo de los delincuentes. Te lo juro por mi corazón y juro que moriré. Piénsalo, de todos modos. No puedes juzgar un libro por su portada, ¿verdad? Parecían un montón de delincuentes callejeros, pero por lo que sé uno de ellos es un famoso maestro espadachín. Si me hubiera confiado demasiado y hubiera objetado su grosería, me habría encontrado siendo cortado en pedazos por la furia del noble o algo así. Quiero decir, este era un mundo en el que una niña a punto de morir de hambre en la calle podía convertirse en una gran emperatriz demoníaca, ¿verdad? No hay razón para pelearse por algo. Esa fue mi conclusión inicial, al menos. Pero mientras pasaban a mi lado, noté que 2 tipos en el medio del grupo llevaban un saco de tela, y había una pequeña mano que sobresalía de ella. Parecía que llevaban a un niño dentro de un saco, nada menos. Otra vez con los secuestradores. Este mundo tiene un amplio suministro de esos, si no hay nada más. Los criminales siempre estaban secuestrando niños cada vez que podían. Tampoco era un asunto regional, ocurría en todas partes. Desde el reino de Asura hasta el continente demoníaco, el gran bosque y el país santo de Milis. Por lo que me contó Gis, el secuestro tendía a ser una línea de trabajo muy rentable. El mundo estaba mayormente en paz en este momento, con la excepción de algunos conflictos menores aquí y allá. Algunos esclavos llegaron al mercado desde las regiones centrales y del norte del continente central, pero eso fue todo. Y mucha gente quería esclavos. Eso era particularmente cierto en los países más ricos como Milis y Asura, donde las clases altas y ricas buscaban constantemente comprar gente. Básicamente, la oferta no era lo suficientemente grande para satisfacer la demanda. Las víctimas de secuestro alcanzaban altos precios en el mercado, y mientras esto fuera cierto, el problema nunca iba a desaparecer. Para eliminar la práctica por completo, aparentemente tendrías que empezar 1 o 2
guerras masivas. En cualquier caso, ¿y ahora qué? Dado el número de hombres, probablemente estábamos hablando de un crimen premeditado. No sería sorprendente si el chico de la bolsa fuera el hijo o la hija de alguien relativamente prominente en estos lugares. Para ser honesto, no quería involucrarme en esto. La última vez que rescaté niños de una banda de secuestradores, terminé siendo tomado por uno de los criminales y arrojado a una celda en la cárcel. Y eso fue hace solo unos meses, así que el recuerdo todavía estaba dolorosamente fresco. ¿Iba a dejar al niño a su suerte, entonces? No, por supuesto que no. Siempre habrá secuestradores ahí fuera, para estar seguros. Y esto estaba trayendo algunos recuerdos desagradables, pero nada de eso justificaba mirar hacia otro lado. La primera regla del equipo de Eden era: nunca abandones a un niño en peligro. Y la segunda regla del equipo de Eden era: nunca abandones a un niño en peligro. Eden era un equipo de buenos chicos. Nos mantuvimos firmes frente al mal, rescatamos niños cada vez que podíamos. Y poco a poco, difundimos la buena fama de Richard y el Súper. Me giré y seguí en silencio a los 5 hombres con el saco de tela. Mis habilidades para escabullirme se habían nivelado en algún momento. Supongo que seguir a Eris y compañía en Doldia era una buena práctica. Los secuestradores llegaron y entraron en su destino, un almacén anodino, sin ni siquiera echar un vistazo en mi dirección. Un grupo bastante descuidado. Obviamente necesitaban mejorar su sentido del olfato. Para empezar, el almacén en cuestión estaba situado en un rincón tranquilo del distrito de los aventureros, más alejado de la multitud que la posada en la que nos alojábamos. No se podía ver este lugar desde la calle. La única manera de llegar a él era a través de un estrecho callejón. No había manera de que un carruaje de caballos pudiera llegar a él. Ni siquiera sería posible cargar algo voluminoso. Me preguntaba por qué diablos alguien pondría un almacén en un lugar tan inaccesible. El almacén probablemente había sido construido algún tiempo antes que los edificios que ahora lo rodeaban. A veces la planificación de la ciudad puede fastidiarte de verdad. No es que eso importe realmente. Una vez que me sentí confiado de que el grupo no se limitaba a pasar por aquí, me trasladé a la parte trasera del edificio y utilicé la magia de la tierra para despegar del suelo, lo que me permitió entrar en el edificio a través de una ventana relativamente alta. Me arrojé al piso, me arrastré hasta una pila desordenada de cajas de madera. Me escondí dentro de una y luego me asomé con cautela para ver cómo estaba el terreno. Los 5 secuestradores estaban parados al otro lado del almacén poco iluminado, hablando de cosas. Por lo que pude averiguar, tenían muchos amigos bebiendo en el bar de al lado, y alguien tenía que ir a informarles de que el trabajo estaba resuelto. Tenía 2 opciones básicas en este punto. Podía tratar de sacar a estos 5 antes de que trajeran a toda la pandilla aquí, o podía quedarme aquí, mirar cuidadosamente las caras de sus compañeros y salir a escondidas con el niño cuando tuviera la oportunidad. Este último enfoque sonaba mucho más atractivo, así que decidí instalarme en mi caja y ponerme cómodo. ¿Qué había en esta cosa? De todos modos, gracias a la pobre iluminación, yo no había podido ver bien su contenido. Fuera lo que fuera, definitivamente estaba hecho de tela, demasiado pequeños para hacer camisas o pantalones, sin embargo, y por alguna razón, acostarme en una pila de ellos me hizo sentir extrañamente tranquilo. Extendí la mano y tomé una en mi mano. La forma y la textura de la tela me eran familiares. Un trozo de tela cuidadosamente cosido con una profundidad definida y 3 agujeros distintos. En una sección en particular, la tela era el doble de gruesa. Pensé que podía sentir un matiz de poderosa energía mística cuando tocaba esa parte. ¡Wow! Espera, son bragas. Quien está ahí, oh mierda, me han oído. Maldita, nunca esperé que pusieran una trampa tan diabólica. ¿Qué demonios? Hay alguien en las cajas. Muéstrate. Bueno, esto definitivamente no fue bueno. Mientras yo me sentaba, ya estaban llamando a la caballería. Claramente era hora de un cambio de planes. Tendría que agarrar al chico ahora y hacer una rápida huida, ¿verdad? Parecía la mejor opción. Espera, no me verían la cara. ¿En qué estaba pensando? Tenía una máscara perfectamente adecuada a mano. ¡Boh! ¿Soy un pedazo de ardiente éxtasis? Nena, solo bromeaba. Por un momento, me detuve a considerar quitarme la bata para ocultar mejor mi identidad, pero luego recordé que ni siquiera la llevaba puesta. Tampoco tenía mi bastón. Después de todo, acababa de salir de compras. Muy bien, entonces, vamos a rodar. ¡Wow! Lleva bragas en la cabeza, viejo. ¡Qué monstruo! Los hombres se quedaron momentáneamente atónitos por mi repentina y dramática aparición. Aproveché la oportunidad para lanzarme a un monólogo. Escúchenme, rufianes codiciosos. ¿Cómo se atreven a arrancar a niños inocentes de sus familias? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La gente llama a esto secuestro. El público no pareció apreciar mi impresión de Rom Stoll. Tal vez no estaban al día con ese viejo mecha anime. ¿Quién demonios se supone que eres? Soy Richard de Deten. ¿Qué? Deten. Oh, mierda, la he cagado. Presentarme de esa manera ya era pura costumbre, así que las palabras se me escaparon de la boca. Este era un caso en el que no debería haber dicho nada. Lo siento, Richard. A partir de hoy, eres un raro espeluznante que rescata niños mientras lleva bragas en la cabeza. Pero
pero no te preocupes. Salvaré al niño, cueste lo que cueste. Malditos sean, asquerosos secuestradores. Gracias a ustedes, un hombre inocente acaba de ser calumniado gravemente. Vuestra villanía no quedará impune. No he venido aquí para hablar. Tonto. Ataque al amanecer. Gore. Acorté la conversación disparando un hechizo de Stone Cannon. Siempre es bueno tener unos cuantos ataques preventivos. Este era el mismo enfoque que había usado para rescatar a la gran emperatriz demonio de ese viejo y sucio pedófilo en Puerto Viento. En realidad, toma eso y eso. Jiyuich. Blad. En un abrir y cerrar de ojos, noqueé a los 4 hombres que se quedaron en el almacén. Una vez que estuvieron todos abajo, me apresuré a revisar a su cautivo. ¿Estás bien, joven? Parece que está inconsciente. Sentí que había visto a este chico en algún lugar antes. Había algo muy familiar en él en realidad, aunque no pude poner mi mano en ello. Raro, bueno, lo que sea. No era el momento de pensar en ello. Necesitaba salir de aquí antes de que llegara el resto de la pandilla. Pero incluso mientras ese pensamiento corría por mi cabeza, toda una multitud de hombres había aparecido en la puerta del almacén. ¡Wow! ¡Qué demonios! Derribó a los 4. El chico sabe cómo luchar. Trae al capitán aquí pronto. Ha estado bebiendo mucho hoy, ¿sabes? Sigue siendo un gran luchador, incluso cuando está borracho. 2 hombres se dieron la vuelta y salieron corriendo, presumiblemente para buscar a su capitán. Eso me dejó más de 10 personas con las que lidiar, y ahora tuve que asumir que vendrían más refuerzos. Esto no era bueno. Esto no era bueno en absoluto. Tal vez debía haber mirado hacia otro lado o haber esperado hasta mañana, cuando podría haber convencido a Rickard de que me ayudara. Atacar en solitario fue definitivamente un error. En este punto, mi única opción era derribar a toda la banda. ¿Qué clase de fenómeno es este tipo? Lleva bragas en la cabeza. Espera, estaba aquí para robar nuestra ropa interior. ¡Oh, Dios! Es algún tipo de criminal sexual. Ahora que miré más de cerca, había algunas mujeres en el grupo también. Lo siento, Richard. En serio, te debo una. Con una última disculpa al hombre al que había agraviado tan profundamente, me centré en la tarea que tenía entre manos. Afortunadamente, estos matones no eran nada especial. Se lanzaron sobre mí en línea recta, así que fue fácil disparar un Stone Cannon antes de que se acercaran demasiado. No eran lo suficientemente rápidos para esquivar mi magia, y un solo golpe era suficiente para dejar a la mayoría de ellos inconscientes. Ninguno de ellos estaba armado. Tampoco había magos de los que preocuparse. Todo iba mejor de lo que se esperaba hasta ahora. Maldición, no podemos ni siquiera acercarnos. ¿Qué demonios pasa con este chico? Está usando algún tipo de objeto mágico. ¿Por qué tarda tanto el capitán? Para cuando noqueé a la mitad de ellos, los otros empezaron a agitarse visiblemente. Tal vez sería capaz de salir de aquí sin demasiados problemas después de todo. El capitán llegará pronto, todo el mundo. Solo tenemos que aguantar hasta entonces. Bueno, eso es todo. 2 mujeres habían aparecido en la puerta del almacén. Una de ellas era una guerrera vestida con una armadura de bikini. La otra era una maga vestida normal. No había tardado mucho en llegar esta oleada de refuerzos, pero supongo que no era sorprendente. Aparentemente toda su pandilla estaba bebiendo justo al lado. La mujer guerrera estaba mostrando mucha piel por alguna razón. No había visto ni un solo luchador en el continente demoníaco vestido tan poco elegantemente. Destacaba aún más en comparación con el mago, que llevaba un traje perfectamente normal. Maldita sea, ¿quién es esta mujer? No puedo apartar mis ojos. Le mantendré ocupado. Cierra. Cúbreme. De acuerdo. La dama del bikini sacó la espada de su cintura y corrió hacia mí. Mientras tanto, la maga vestida en la parte de atrás tomó su bastón. ¡Oh, mierda! Los pechos de la señora del bikini se balanceaban como locos cada vez que daba un paso. No dejes que se muevan tan vigorosamente, chica. Se van a liberar. Fue honestamente bizarro. Si no fuera por eso, uno esperaría que la armadura del bikini mantuviera su pecho firmemente en su lugar para no causarle problemas en la batalla. Todo su atuendo parecía no tener ningún propósito práctico. O viejo, solo mira cómo van esas cosas. Derecha, izquierda, derecha. Se acercaban, se balanceaban de un lado a otro. Por un momento, cayeron y luego volvieron a subir hacia mí. Y ya, de repente, me di cuenta de que la señora del bikini estaba blandiendo su espada directamente en mi cara. Dando tumbos reflexivos hacia atrás, logré evitar el golpe por un pelo de ancho. Estuvo cerca. Maldición. Esta chica pelea sucio. Estaba usando esa cosa como una distracción deliberada. En este punto, noté una voz débil murmurando algo desde el otro lado de la habitación. Concéntrate donde quieras y emite un solo flujo puro por ahí. Oh, mierda. Eso fue un encantamiento mágico. Alguien estaba a punto de dispararme una bola de agua. Pensando rápido, extendí mi mano en la dirección general de la maga. Mi hechizo de elección esta vez fue muro de piedra. La mejor manera de evitar un hechizo mágico basado en el agua era poner un poco de arena absorbente y suciedad en su camino. Mientras me apresuraba a lanzar el hechizo, miré rápidamente hacia adelante y encontré a la maga señalándome con su bastón a punto de lanzar su ataque. En el instante en que disparó su bola de agua, mi muro de piedra se levantó para enfrentarme.
enfrentarla. El proyectil de alta velocidad estalló contra ella con un golpe que le partió la oreja en lugar de salpicarla. El agua salpicó en todas las direcciones por todo el almacén. ¿Qué fue eso? Por lo que parece, la maga estaba bastante nerviosa, así que centré mi atención en la mujer del bikini. La fuerza de su ataque había dejado sus pechos moviéndose salvajemente por el aire. Parecía que estaban a punto de liberarse. Casi podía verlos. Atraído a la realidad en el último momento por su penetrante grito de batalla, me las arreglé para volver a ponerme a salvo. Esta vez puse un poco más de distancia entre nosotros antes de ponerme en pie. La dama del bikini me miró fijamente, su espada aún contra el suelo donde había golpeado. Deja de escabullirte como una cucaracha, pequeño pervertido. Mientras hablaba, levantó de nuevo su arma, manteniéndola firme por encima del nivel de la cintura. Parecía haber renunciado a abrumarme con velocidad y agresión. En vez de eso, empezó a cortar la distancia entre nosotros de forma lenta pero constante. Siguiendo su ejemplo, retrocedí hasta cuando sacó su espada así, sus brazos superiores juntaron sus pechos. Era un escote impresionante. Vamos, deja de caer en su trampa, estúpido. No pude mantener mis ojos en su maldita espada. ¿Cómo se supone que iba a luchar en estas condiciones? Ni la guerrera ni su amigo mago tenían un talento especial, para ser honesto, pero a este ritmo nunca iba a acabar con ellos. Que Dios me ayude si ella sufriera un mal funcionamiento crítico de su traje. Probablemente me cortaría en pedazos al instante, como se habían enterado de mi única debilidad. Quien me vendió, maldita sea. Bien, cálmate. Solo me estaba distrayendo aquí, así de simple. Esta no fue una táctica deliberada de su parte. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Si quería convertir esto en una pelea justa, tenía que conseguir que se cubriera el pecho de alguna manera, y su agradable trasero también, para el caso. ¿Cómo podría manipularla para que se pusiera algo de ropa de verdad? Tal vez podría decir algo para tratar de avergonzarla. No. Si ella hubiera elegido este traje deliberadamente, ese enfoque podría resultar contraproducente. Mierda. Claro, ahora lo tenía. ¿Están familiarizados con la historia del viento del norte y el sol todos? Érase una vez. El viento del norte y el sol competían para ver cuál de ellos podía obligar a cierto viajero a desnudarse. El viento del norte trató de quitarle la ropa con ráfagas frías y penetrantes, pero el viajero simplemente apiló capas adicionales de ropa en su lugar. El sol, sin embargo, simplemente la calentó hasta que empezó a quitarse la ropa por propia voluntad. En otras palabras, si yo hacía las cosas bien y calientes y aquí, ella se desnudaba totalmente de eso. No. Eso es exactamente lo que no queremos. ¿Recuerdas? Sí, claro, frío. Frío era lo que necesitábamos aquí. No tienes a dónde correr, llamó la mujer guerrera. Miré detrás de mí y me di cuenta de que me había apoyado todo el camino contra la pared del almacén. No era un problema. Sin embargo, ya había elaborado mi estrategia. Sin decir una palabra, extendí las dos palmas de las manos hacia mi asaltante, que vestía muy poco. Ahí sí que el feel. En el momento en que canalicé mi energía mágica a través de mi mano derecha, el aire amargamente frío salió de la nada para llenar el almacén. La temperatura bajó 30 grados centígrados casi instantáneamente. De repente, fue como si estuviéramos dentro de un refrigerador. ¡Qué demon! Ya se me puso la piel de gallina en los brazos de la señora del bikini, pero aún no había terminado. Esta vez, dejé que mi energía mágica se dirigiera a mi mano izquierda. Blast. Una gran ráfaga de viento hizo que la mujer volara hacia atrás. Para cuando dejó de caer, la envié hasta la entrada del almacén. Estaba pensando en llamar a esta pequeña combinación de hechizos Polar Blast. Hacho. El aire aquí era tan frío ahora que sentía que yo mismo podría resfriarme, pero había logrado lo que me propuse hacer a la perfección. Temblando y estornudando, la mujer de la armadura de bikini hizo un gesto frenético a sus amigos para que le dieran un abrigo. Ya estaba fuera de peligro. Una vez que esos pechos estuviesen ocultos a la vista, no había forma de que ella sacase lo mejor de mí. Todo lo que quedaba era dejar a todos sin sentido y hacer mi huida. Estoy aquí, gente. Lamento haberlos hecho esperar. O eso pensaba, hasta que mi nuevo retador irrumpió. El hombre de la puerta me resultaba familiar. Algo en su cara me hizo sentir un poco nostálgico. Había visto a este tipo en algún lugar antes, ¿verdad? Pero ¿dónde? No venía a mí. TCH. Este pequeño rufián se ha convertido en una verdadera molestia. Hic, atrás, todos. No hay razón para juntarnos con un mocoso. Lo derribaré personalmente. El hombre estaba obviamente confiado en sus habilidades, pero también parecía que podría estar borracho. Incluso desde la distancia, podía verle balanceándose inestablemente y su cara estaba teñida de rojo. En serio, sin embargo, cuanto más miraba a este hombre, más familiar parecía. Con el pelo castaño y la cara un poco matona, se parecía un poco a Paul. Ahora que lo pienso, también se parecía mucho a él. Sí, si pusieras a Paul en una dieta de hambre y no le dejaras dormir bien durante un par de meses, probablemente acabaría pareciéndose a esto. Me hizo dudar un poco de lanzar cualquier ataque serio al tipo, pero por supuesto, no había manera de que mi padre estuviera con un montón de secuestradores en Milis, de todos los lugares. Hey, tú, ¿crees que puedes entrar aquí y golpear a mi gente? Bueno, haré que viva
gas para lamentarlo. El hombre se puso al frente de su grupo, escupió unas pocas palabras ardientes en mi dirección y sacó un par de espadas de sus vainas. Cualquiera capaz de blandir 2 espadas de forma competente tenía que ser un maestro espadachín, solo por su postura. Tuve la clara sensación de que estaba en un nivel totalmente distinto al de la dama de la armadura de bikini. ¿Será que Stone Cannon podría ser suficiente para lidiar con él? No quiero usar nada que pueda matar al tipo, aunque, tal vez sintiendo mi vacilación, el hombre atacó abruptamente hacia adelante. Me tomó un poco desprevenido, pero me las arreglé para disparar un hechizo tardío de Stone Cannon. El hombre reaccionó instantáneamente, girando la espada en su mano derecha en diagonal para desviar el proyectil, estilo dios del agua. Eso no es todo lo que tengo para ofrecer, amigo. Estaba casi encima de mí ahora. Actuando por puro reflejo, desencadené una onda expansiva y me envié volando hacia atrás por el aire. ¡Wow! Activé mi ojo de la previsión para ver el futuro y ayudarme a esquivar sus ataques posteriores. El hombre era rápido con sus espadas, pero su juego de piernas parecía un poco descuidado. Probablemente estaba relacionado con todo el alcohol de su sistema. Tal vez podría hacer esto, después de todo. TCH se mueve igual que el chico, maldita sea, Viere. Sierra, ven a echarme una mano. Justo así, la dama de la armadura de bikini y su amiga maga se adelantaron de nuevo. ¿Qué pasó con lo de derribarme tú solo? ¿Qué clase de hombre eres? De todos modos, la mujer guerrera, ahora toda cubierta con un abrigo, dio vueltas a mi lado, y la maga ya estaba empezando a cantar otro encantamiento. Esto definitivamente no era bueno. Los ataques del hombre eran feroces y persistentes, y yo tenía las manos ocupadas esquivándolos a todos. Afortunadamente, todavía tenía 1 o 2 trucos bajo la manga. Usando la magia vocal de los Bestfolk, detuve al hombre en su camino por un instante, dándome tiempo para enviarlo a volar con una rápida onda expansiva. Stone Cannon, manteniendo un ojo en el hombre mientras caía de espaldas, disparé un rápido hechizo ofensivo a la mujer maga. A continuación, justo cuando la señora de la armadura en bikini me estaba blandiendo la espada, usé mi ojo de la previsión para evadir el golpe y dar un sólido contragolpe. La maga se había centrado en su conjuro. Mi hechizo la golpeó de frente y la dejó inconsciente. La mujer guerrera se tambaleó hacia atrás, pero aún no estaba fuera de la lucha, a juzgar por la furia de sus ojos. Y, por supuesto, a estas alturas, el hombre estaba regresando a mí otra vez. Sierra, pagarás por eso, mierdecilla. Justo cuando dio un paso adelante, transformé el suelo debajo de él en un pequeño parche de pantano fangoso. Su pie se sumergió directamente en él y cayó torpemente hacia el suelo. Capitán, por un momento, los ojos de la mujer guerrera estaban en él en vez de en mí. Mala idea. Sin decir una palabra, disparé otro Stone Cannon directamente hacia ella. 2 abajo, falta 1. Beer, maldita sea. Metiendo una de sus espadas en su vaina, el hombre metió la otra en su boca. Activé mi ojo de previsión. El hombre corre hacia mí a 4 patas. ¿Este tipo era un perro o qué? Disparé múltiples hechizos de Stone Cannon para mantenerlo alejado y retrocedí para poner más distancia entre nosotros. Desafortunadamente, este almacén no era particularmente grande. No había una forma fácil de evitar que cerrara la brecha. Retorciendo su cuerpo de forma extraña, el hombre saltó del suelo. De alguna manera se las arregló para desenvainar la espada en su cadera incluso mientras se abalanzaba sobre mí como un animal. Sus ataques fueron rápidos y furiosos, desde posturas tan extrañas que nunca supe qué esperar. El hombre agarró la espada en su boca con su mano izquierda y la balanceó bajo su mano. ¡Qué movimiento tan extraño! Este hombre estaba desafiando mis expectativas en cada momento. Sin el ojo de la previsión, nunca hubiese podido evitar ese último. Tal como estaba, su espada rozó la punta de mi nariz. El corte hormigueaba dolorosamente. El corazón me latía en el pecho. No estaba tratando de matar a este hombre, pero él tenía toda la intención de quitarme la vida. Por alguna razón, eso no se había notado hasta este momento. Debería haber sido obvio desde el principio. Si no le daba a esto todo lo que tenía, no iba a salir vivo de este almacén. Apreté los dientes y me bajé hasta casi la cuna. Pensé en mi entrenamiento con Richard y Eris. El estilo feroz y bestial de este hombre probablemente se acercaba a la forma en que Richard atacaba mientras jugaba por cuenta propia, pero sus movimientos no eran tan rápidos ni perfectos como los de Richard. El factor de rareza era su principal ventaja. Yo podría hacer esto. La próxima vez que se abalanzara sobre mí, le daría un contragolpe y, en ese momento, me di cuenta de que el hombre había dejado de moverse. Un momento después, noté que el par de bragas que había estado usando en mi cabeza estaban ahora en el suelo del almacén. Mierda, esto no era bueno. Ellos verían mi cara. Eres tú, Rudy. Rudy, solo había un hombre que me llamaba por ese nombre, y esa voz ya no era la voz ronca de un borracho enfadado. De repente, sonaba como una muy familiar. Padre. En los años transcurridos desde la última vez que lo vi, Paul Greirat evidentemente había experimentado una especie de transformación. Su rostro estaba demacrado, tenía bolsas bajo los ojos y barba en las mejillas. Tenía el pelo despeinado y su aliento apestaba a alcohol. Básicamente en todos los aspectos, mi padre parecía un desastre total. La diferencia
con el hombre que yo recordaba era dramática, por no decir otra cosa. Capítulo 2. La historia de Paul. P.O.V. Paul. Cuando abrí los ojos, me encontré en medio de una llanura de hierba. Era una extensión de tierra llana y vacía, pero extrañamente me resultaba familiar. Traté de determinar dónde estaba, y la respuesta me vino a la mente en poco tiempo. Estaba en el sur del reino de Asura, cerca de un pueblo en el que había pasado algún tiempo. Era el lugar donde me había quedado cuando estaba aprendiendo el estilo del dios del agua, y el pueblo natal de Lilia. Naturalmente, llegué a la conclusión de que esto tenía que ser una especie de sueño. No tenía ninguna razón para estar aquí, después de todo. Sin embargo, me trajo algunos recuerdos. ¿Cuántos años había pasado en esta zona? 1, quizás 2. Todo lo que sabía con seguridad era que no me había quedado tanto tiempo. La mayoría de mis recuerdos de ese periodo de mi vida se referían a la sala de entrenamiento y a los estudiantes de último año con los que me entrené allí. Eran una manada de arrogantes idiotas con grandes bocas y ninguna habilidad real. Yo tenía talento real, así que siempre estaban ocupados tratando de mantenerme en mi lugar apropiado. Siempre había odiado que me mandaran de esa manera. La única razón por la que me escapé de casa en primer lugar fue para salir de debajo del pulgar de mi viejo, después de todo, pero al menos había sido un hombre genuinamente competente e intimidante, con suficiente poder para justificar su ego. Los estudiantes de último año, por otro lado, eran solo basura inútil con las cabezas hinchadas. Cuando llegué al rango intermedio, todavía estaban rezagados en las últimas etapas de sus lecciones de principiantes. Honestamente era algo patético. Diablos. Incluso el maestro del salón de entrenamiento solo había alcanzado el rango avanzado en el estilo del dios del agua. Era uno de esos viejos gallos a los que les encantaba gritar sobre agallas y determinación, a pesar de que nunca lo habían llevado a ninguna parte. Quería mostrarle a cada uno de ellos lo bueno que yo era realmente algún día. Nunca tuve la oportunidad, como resultó ser. Finalmente perdí la paciencia con sus tonterías, me acosté con Lilia por despecho y me escapé por la noche. Había buscado estar con ella por un tiempo, pero en ese momento todo lo que quería era hacer un desastre de algo que todos ellos atesoraban. A la mañana siguiente, todos estaban fuera buscando furiosamente cualquier rastro de mí. Huí a un país extranjero con una sonrisa de desprecio en mi cara. Dios, realmente era un estúpido de mierda. No me importaba cuánto me odiaran los demás estudiantes, pero sacar mi frustración sobre Lilia de esa manera no fue exactamente mi mejor momento. El viento estaba aumentando. Me entró un poco de polvo en el ojo y puse una ligera mueca. Un momento después, hubo un pequeño tirón en mi manga. Papá, ¿dónde estamos? Por alguna razón, tenía a Norn en mis brazos. Ella me miraba con ansiedad en sus ojos. En ese momento, finalmente me di cuenta de que en realidad estaba parado en medio de un campo con la ropa que usaba en casa. Podía sentir la tierra firme bajo mis pies y el calor del cuerpo de mi hija contra mi pecho. Esto no era un sueño. ¿Qué diablos? No tenía ni idea de lo que estaba haciendo aquí. Si hubiera estado solo, probablemente habría seguido creyendo que era un sueño. Pero Norn estaba justo ahí en mis brazos. Sí, esa era la pequeña Norn, de acuerdo, mi adorable hija de 3 años. No la abrazaba así muy a menudo. Yo iba por un padre más severo y digno, así que mayormente mantenía las expresiones físicas de afecto al mínimo. ¿Qué hacía ella en mis brazos entonces? Oh, es cierto, ahora recuerdo. Hace unos momentos había estado charlando con Zenith en nuestra casa. Sabes, las chicas dejan que sus padres las abracen cuando crecen un poco. Deberían hacer unos cuantos apretones mientras todavía puedas. No, estoy trabajando en mi dignidad paterna esta vez. Comparado con Rudeus, Norn parece una chica normal, ¿verdad? Si juego bien mis cartas, apuesto a que puedo convencerla de que soy el mejor hombre del mundo. ¿No era ese el enfoque de tu padre? También pensé que lo odiabas. Tienes razón. Muy bien, déjame a mí con ella. Fue solo una conversación tonta y casual. Lilia también estaba cerca, enseñando a Isa algo o lo otro. Después de darse cuenta de que la niña era dotada, decidió nutrir sus talentos a través de constantes lecciones y lecciones. Yo argumentaba que Aisa sería más feliz si la dejábamos tener una infancia más despreocupada, pero Lilia se echó atrás tan ferozmente que yo tuve que echarme atrás. Sin embargo, la niña crecía muy rápido. Había empezado a caminar a una edad muy temprana y absorbía todo lo que le enseñábamos como una esponja. Lilia era una buena maestra, así que probablemente eso era parte de ello, pero Aisa estaba haciendo tantos progresos que me hizo preocupar que pudiera haber algo malo con Norn. Cuando me acerqué a Lilia, ella me dijo, Aisa no es nada especial comparada con el joven maestro Rudeus, y la señorita Norn es una niña perfectamente normal. No me importaba si Norn era normal o no, de verdad, pero cuando la imaginé creciendo a la sombra de 2 brillantes hermanos, me hizo sentir un poco mal por ella. Recordé pensamientos como esos que corrían por mi mente, y entonces me vi envuelto de repente en una cegadora luz blanca. Sí, ahora lo recuerdo. No había ningún tipo de brecha en mi memoria. El hecho de que todavía tuviera a Norn en mis brazos era prueba de ello. La chica había estado caminando sola durante algún tiempo, pero yo la sostenía en mi pecho. Algo muy extraño
estaba pasando. Eso fue inmediatamente obvio. Papá. Norm me habló de nuevo con una voz intranquila. Ella había estado observando mi cara todo este tiempo. ¿Está bien, Norm? Dándole palmaditas suaves en la cabeza, miré alrededor del área. Zenith y Lilia no se veían por ninguna parte. ¿Estaban en algún lugar cercano? ¿O era yo el único que había sido traído aquí? En ese caso, ¿por qué estaba Norm todavía conmigo? Se me ocurrió una posibilidad. Una vez activé una trampa muy desagradable en las profundidades de un laberinto. Un círculo de teletransportación oculto. Y esto se sintió muy similar. En ese momento, tuve la suerte de ser teletransportado cerca de allí, pero había agarrado el Inalice por la manga en el momento en que la trampa se disparó, lo que hizo que también la arrastrara. Estaba bastante enfadada conmigo. Si no tienes suerte, una trampa de teletransporte es el tipo de cosa que puede ser instantáneamente letal. En realidad, no fue mi culpa que la pisara, ya que nuestro mono explorador debería haberla detectado antes. Pero eso no era importante ahora. Básicamente, la magia de teletransportación era capaz de moverte instantáneamente a ti y a cualquiera con el que estuvieras en contacto físico a un lugar diferente. Eso explicaría por qué Norm seguía conmigo, pero las otras no. Pero, ¿por qué me teletransportaron? No había habido ninguna advertencia. ¿Alguien me había hecho esto deliberadamente? Para ser honesto, tenía enemigos por todas partes. No sería sorprendente que alguien me atacara a escondidas, dadas las cosas malas que había hecho en el pasado. Pero la magia de teletransportación, eso no tenía ningún sentido. Para empezar, no había ningún conjuro conocido para ello. Para teletransportar a alguien, necesitabas usar un círculo mágico o un objeto mágico especial. Los objetos de teletransportación estaban prohibidos en todo el mundo, y la creación de círculos de teletransportación estaba prohibida desde hacía tanto tiempo que el arte en sí estaba casi perdido. ¿Por qué alguien llegaría a extremos tan peligrosos solo para vengarse de un hombre como yo? ¿Y por qué me dejarían en un campo vacío? ¿Podría uno de los estudiantes de la sala de entrenamiento haber sido el responsable? Tal vez todavía estaban guardando rencor y me teletransportaron para poder ponerle las manos encima a Lilia. Tal vez me pusieron aquí para enviar un mensaje, y cuando volviera a mi casa, me encontraría con que Zenith y Lilia estaban siendo despojados por una banda de matones viciosos. Maldición. Eso sonó como algo que esos bastardos pensarían. Papá, no te preocupes. No pasa nada. Volveremos a casa muy pronto. Tratando de tranquilizarme tanto como Norm, me dirigí hacia el pueblo cercano. Afortunadamente, tenía una moneda de oro de Azuran escondida en la vaina de mi espada para emergencias. Y gracias a los viejos hábitos de mis días de aventurero, siempre mantuve mi espada en mi poder, incluso cuando dormía. La única vez que me la quitaba era cuando hacía el amor. Mi tarjeta de aventurero también estaba guardada dentro de la funda. Solo una pequeña precaución contra este tipo de emergencias. Me dirigí al gremio local y cambié mi moneda de oro por otras de menor valor. La recepcionista me devolvió 9 monedas de plata de Azuran y 8 monedas de cobre grandes. Aparentemente habían aumentado sus honorarios en algún momento, pero yo tenía más de lo que necesitaba de todos modos. Rápidamente revisé las tareas que estaban disponibles. Encontré una para una entrega de emergencia y la acepté en el acto. Mi tarjeta se había agotado hace años, así que la señora detrás del mostrador tuvo que recargarla por mí primero. Cuando las palabras en ella reaparecieron, ella exclamó sorprendida y me preguntó por qué un aventurero de rango S estaba tomando un trabajo como este. Como se trataba de una solicitud de emergencia, no se aplicaban las restricciones normales, pero en circunstancias normales habría sido una tarea de rango E. No tenía ninguna razón real para ocultar mi situación, pero no me apetecía tomarme el tiempo para explicártelo. Le di una vaga explicación y luego le pregunté si podía pedir prestado un caballo. Esta era una de las ventajas especiales que el gremio ofrecía a los aventureros de rango S. Cuando aceptabas un trabajo de entrega urgente, te prestaban un paseo gratis. Por supuesto, tenías que devolver el caballo una vez que el trabajo estuviera hecho, pero esta vez, yo planeaba cabalgar en una dirección totalmente diferente. Me sentí mal por el cliente, pero tenía una emergencia propia que atender. El caballo que me trajeron resultó ser un ejemplar impresionante. Tuve suerte. Ese trabajo de entrega debe haber sido muy urgente. Había una posibilidad real de que perdiera mi estatus de aventurero por este truco, pero podía vivir con eso. No planeaba ganarme la vida de esa manera nunca más. Subí a Norn al caballo y luego me puse detrás de ella. Salimos del pueblo al galope inmediatamente. A mitad del viaje, Norn se enfermó. La chica no tenía experiencia en montar a caballo y nos mantuve viajando día y noche. Probablemente fue demasiado para ella. Con el tiempo que me llevó a amamantarla hasta que se recuperó, no pude regresar a la región de Fitoa durante 2 meses. Me llevó tanto tiempo que casi deseé que hubiéramos tomado un carruaje desde el principio. Hacía mucho tiempo que había fallado en el trabajo de entrega, por supuesto, pero la tarifa por incumplimiento de contrato no era demasiado dolorosa. En ese momento, sin embargo, estaba en las profundidades de la desesperación. Aún no habíamos llegado a Buenavilla, pero finalmente había descubierto lo grave que era la situación. Todo en la región de Fitoa había desaparecido, estaba desconcertado.
totalmente desconcertado. ¿Qué demonios había pasado? ¿Dónde estaba Buena Village ahora? ¿Dónde estaban Zenith y Lilia? La ciudadela de Roa también había desaparecido. ¿Significaba eso que incluso Rudeus se había ido? Esto no puede estar pasando. En algún momento, caí de rodillas en estado de shock y angustia. Las palabras fueron eliminados por una trampa de teletransporte, resonaron en mi mente. Era una frase que había escuchado más de una vez en mis días de aventurero, cuando todavía estaba explorando laberintos. Las trampas de teletransportación eran lo único de lo que había que cuidarse. Dividieron tu grupo y te dejaron sin saber tu propia ubicación. Desencadenar una era una muy mala idea. Escuché numerosas historias de equipos veteranos que fueron totalmente eliminados como resultado de esas cosas. Una vez, vi a un hombre aturdido contando cómo todo su grupo había pisado un círculo de teletransportación. Había logrado formar un equipo con otro aventurero y luchar para salir del laberinto, solo para descubrir que todos sus amigos habían perecido. Pero ¿por qué había ocurrido esto aquí? A nosotros. Papá, no estamos en casa todavía. La voz de Noor me hizo volver a la realidad. Su pequeña mano se agarraba a mi manga. Sin decir una palabra, la abracé fuerte. ¿Qué pasa, papá? Así es, soy su padre. Esta chica todavía no entendía lo que había pasado, pero no estaba preocupada porque me tenía a mí con ella. Yo era su padre. Ahora era un padre, maldita sea. No podía mostrar ninguna debilidad. Tenía que mantener la calma y la confianza. Todo iba a estar bien. El teletransporte era una trampa peligrosa y no tenía ni idea de por qué había pasado esto. Pero estaba vivo, ¿no? Zenith era una antigua aventurera por derecho propio, y aunque Lilia no era tan ágil como solía ser antes de su envenenamiento, todavía sabía cómo usar una espada. Aisa, sin embargo, piensa, maldita sea. ¿Lilia la estaba tocando en ese momento? No podía recordar, pero tampoco iba a perder la esperanza. Por ahora, solo tendría que creer que Lilia sostenía la mano de su hija cuando esa luz nos golpeó. Devolví el caballo del gremio en el pueblo más cercano y comencé a reunir información. Parecía que esta calamidad mágica había afectado realmente a toda la región de Fitoa. Philippe y Souros habían desaparecido, por lo que el hermano mayor de Philippe estaba actualmente sirviendo como señor interino. Sin embargo, estaba bajo una intensa presión política para que asumiera la responsabilidad del desastre. Por lo que parece, estaba a punto de ser despojado de su cargo. Toda la energía del hombre estaba actualmente dedicada a protegerse a sí mismo, por lo que no había tomado ningún paso real para hacer frente a la calamidad en sí. En lugar de cuidar de su gente, el egoísta bastardo estaba intentando salvar su propio pellejo. Y te preguntas por qué no soporto a los nobles azuranos. En el curso de mis investigaciones, conocí a un anciano llamado Alphonse. Se presentó como un mayordomo que había estado al servicio de Philippe antes del desastre. Su lealtad a la familia Boreas Greirat aparentemente no se ha visto afectada, a pesar de las circunstancias actuales. Estaba estableciendo un campo de refugiados, pagado de su propio bolsillo, y quería que yo le ayudara a construirlo. Cuando le pregunté por qué me quería, el anciano me explicó que Philippe había mencionado mi nombre en algunas ocasiones. Aparentemente, me tenía atrapado como un hombre que muestra su verdadero valor en una crisis, pero que también tiende a crearlas a través de su propia falta de visión. No estaba pidiendo una crítica, pero como sea. Alphonse admitió que había dudado un poco en acercarse a mí en base a este cuestionable apoyo. Sin embargo, una vez que tomó en consideración el hecho de que yo era el padre de Rudeus, decidió que sería prudente buscar mi ayuda. Había oído hablar un poco de cómo iban las cosas en Roa a través de las cartas, pero aún así era agradable ver que mi hijo era apreciado por alguien con quien probablemente ni siquiera había interactuado tan a menudo. En cualquier caso, acepté la oferta de Alphonse con gusto y me puse a trabajar de inmediato. Después de un mes, hicimos muchos progresos. Alphonse era un hombre con muchas conexiones. En solo unas pocas semanas, de alguna manera se ocupó de todos los preparativos y reunió suficientes trabajadores para poner en marcha el campo de refugiados. Fue una hazaña realmente impresionante. Por mi parte, recluté a la mayoría de los refugiados más jóvenes que se habían reunido en el área en una organización llamada Escuadrón de Búsqueda y Rescate Fitoa. Viajamos por todo el país, ayudando a la gente que había sido desplazada por la calamidad. Por supuesto, mi objetivo principal no era salvar a un montón de extraños. Lo primero y más importante era buscar a mi familia. En ese momento, la lucha por el poder en la capital real aparentemente se resolvió por sí sola, ya que Alphonse comenzó a recibir fondos para la recuperación de desastres del gobierno. Dejé una nota en el campo de refugiados para Rudeus y salí con mi equipo hacia el país santo de Milis, donde se encuentra el cuartel general del gremio de aventureros. Azura y Milis eran dos de los países más grandes del mundo. Me imaginé que la información que buscaba tenía que estar en uno u otro. Me pareció que era el enfoque lógico. Honestamente, pensé que encontraría a todos muy pronto. Hablando de optimismo ciego, mis primeros 6 meses en Milis fueron bastante productivos. Resultó que un gran número de Fitoans se habían teletransportado a este continente, y nosotros fuimos por ahí rescatando hasta el último de ellos. Algunos ya habían sido
vendidos como esclavos, y liberar por la fuerza a alguien de su propiedad iba en contra de la ley en Milis. Pero la idea de que alguien vendiera a Zenith o Lilia como esclavos me enfureció tanto que nunca dudé en violar esa ley. Me mantuve firme en la política de rescatar a todos los que encontramos. Una vez que decidí ese curso de acción, me dirigí hacia la familia de Zenith en busca de ayuda. Resulta que mi esposa venía de una casa noble con un poder real en Milis. Eran conocidos por producir muchos caballeros famosos, entre otras cosas. Con su ayuda, empecé a sentar las bases para liberar a todos los esclavos que habíamos localizado. Con todo, nuestros esfuerzos se desarrollaron sin problemas. Nos movimos rápido y encontramos rápidamente a muchos de los Fituans varados y sin dinero. Una vez que los sacamos de la situación en la que se encontraban, les proporcionamos a los que podían regresar a sus hogares fondos para viajar. Reclutamos a todos los voluntarios que quisieran formar parte de nuestro equipo y encontramos lugares para que los niños y ancianos refugiados se quedaran. Liberar a los esclavos requirió más esfuerzo, por supuesto. Pagamos por su libertad donde podíamos. Cuando eso no era una opción, hacíamos que la familia de Zenith presionara. Y cuando eso no funcionaba, buscábamos oportunidades para arrebatarlos a sus dueños. Naturalmente, el arrebatar esclavos por la fuerza no nos hizo querer a la nobleza de Milis en su totalidad. Algunos de ellos incluso enviaron sus fuerzas personales tras nosotros. Tuvimos varias muertes. Aún así, no iba a parar. Tenía la moral alta aquí. Estaba salvando a gente desesperada que necesitaba ayuda. Y por esa razón, mi escuadrón se mantuvo conmigo a pesar del peligro. Utilicé todo lo que tenía, el nombre Greyrat, mi conexión con la familia de Zenith y mi reputación de exaventurero para encontrar la forma de sortear los obstáculos en nuestro camino. Pero por mucho que trabajáramos, por mucho que buscara, no podía encontrar ninguna información sobre Zenith o Lilia. Demonios, ni siquiera había oído nada sobre Rudeus todavía. Ese chico sobresalía como un pulgar molesta en todos los lugares a los que iba, pero ahora sentía como si se hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Antes de que me diera cuenta, había pasado un año entero. En ese momento, oíamos hablar cada vez de menos de Fituans varados. Probablemente habíamos encontrado casi todos los que íbamos a encontrar tanto en el continente de Milis como en las regiones del sur del continente central. Todavía había algunas aldeas más pequeñas que no habíamos buscado y un número de esclavos que no habíamos logrado liberar, pero eso era todo. Mi escuadrón trabajaba sistemáticamente para liberar a los esclavos que quedaban. Una vez que les pusimos las manos encima, el resto fue bastante sencillo. Sabía que era un enfoque violento. Sabía que cada esclavo que liberábamos me ganaba más odio de la nobleza local. Lo hice de todas formas. A veces eso hacía que mi gente fuera atacada en la calle. A veces fueron gravemente heridos o incluso asesinados. Y algunos miembros del escuadrón me culparon por eso. Tal vez tenían razón. Tal vez podría haber evitado que las cosas tomaran un giro tan feo. Pero no importaba lo que dijeran, no iba a cambiar mi enfoque ahora. Estaba demasiado comprometido con el camino que había elegido. Empezamos a recibir más noticias sobre los fitotanos muertos que sobre los vivos. Había habido más malas noticias que buenas desde el principio, pero la proporción seguía empeorando. Para ser sincero, la gente que encontramos viva era muy minoritaria. Los hitos, Chloe, Laos, Bonnie, Lan, Marion, Manti, todos ellos ya se habían ido. Cada vez que me enteraba de otro conocido muerto, mi sangre se helaba. A veces los miembros del equipo se echaban a llorar ante la última noticia terrible. Más de una vez, llegábamos demasiado tarde para salvar a alguien, y un amigo o familiar descargaba su ira en mí, exigiendo saber por qué había tardado tanto en llevarnos a ese pueblo o aldea. Sin embargo, existía el riesgo de que nos quedáramos varados en algún lugar si no planeábamos nuestros movimientos cuidadosamente. Así que no pensé que mi estrategia estuviera equivocada. Bajo mi liderazgo, habíamos logrado salvar a varios miles de refugiados. Por supuesto, si hubiera conseguido contactar a los miembros de mi antiguo grupo, los colmillos del lobo negro podrían haber buscado en el continente demoníaco y en el continente Vegarí por nosotros también. Pero solo logré ponerme en contacto con uno de ellos y desapareció poco después de unas breves conversaciones. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo ahora. No los llamaría desalmados ni nada de eso. Nunca nos habíamos llevado tan bien en primer lugar y hubo una gran pelea cuando me fui. Después de la forma en que me despedí, no sería sorprendente si aún estuvieran resentidos conmigo. ¿Por qué demonios tuve que dejar las cosas en una nota tan agria? De todos modos, era un chico tan estúpido, pero no tenía mucho sentido insistir en eso ahora. Había pasado un año y medio desde el incidente del desplazamiento. En estos días, el alcohol era lo único que me mantenía en marcha. Empecé a beber por la mañana y seguí hasta la noche. Literalmente nunca estuve sobrio. Sabía que debía detenerme, pero cada vez que el alcohol se acababa, siempre me venían los mismos pensamientos a la cabeza. Me decía a mí mismo que mi familia estaba muerta. Pensaba en las formas en que podrían haber muerto. Me preguntaba qué había pasado con sus cadáveres. No podía pensar en otra cosa. ¿Realmente puedes culparme? Incluso ese absurdo y talentoso hijo mío había desaparecido sin dejar rastro. No quería creerlo. De verdad que no. Pero con
con toda probabilidad estaba muerto. Probablemente todos habían muerto en algún momento de los últimos 18 meses, con lágrimas en sus rostros, esperando que yo los rescatara. Cada vez que me lo imaginaba, pensaba que podría volverme loco. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí, de todos modos? ¿Por qué había perdido todo este tiempo ayudando a un montón de extraños? Debía haberme dirigido directamente a las partes más peligrosas del mundo desde el principio. Podría haberlo logrado, de alguna manera, aunque estuviera solo. Tomé la decisión equivocada y ahora había perdido a mi familia. Las personas que más me importaban me habían sido robadas y nunca podría recuperarlas. No quería creer eso, por supuesto, así que bebí. Cuando estaba borracho, al menos, podía sentir algo como la felicidad. Ya no estaba haciendo mucho trabajo de verdad. En otros 6 meses, empezaríamos una operación para enviar a casa a muchos de los Phytoans que encontramos en el continente de Milis. Eran ancianos, mujeres, niños y gente tan enferma que apenas podían moverse. Aunque les diéramos dinero, no había garantía de que pudieran soportar un largo viaje, pero todos querían regresar a su tierra natal, y por eso mi escuadrón los escoltaría durante todo el camino de regreso al reino de Asura. La planificación avanzaba a paso firme, pero a pesar de mi papel como capitán del equipo, me saltaba las reuniones y pasaba los días bebiendo. Me quedaría en Milis después de la operación, junto con algunos otros miembros clave de la brigada de búsqueda y rescate. Sin embargo, una vez que se completara, nuestras actividades se reducirían drásticamente. En otras palabras, iban a interrumpir la búsqueda de víctimas después de solo 2 años. Parecía demasiado pronto, pero al mismo tiempo tuve que admitir que entendía su lógica. Seguir buscando en el campo sería una pérdida de dinero en este momento. Era un fracaso. Ahora que estaba borracho todo el tiempo, los demás miembros del equipo habían empezado a mantener su distancia de mí. No podía culparlos. Nadie quiere perder el tiempo tratando con un imbécil borracho. Había unas pocas excepciones, sin embargo, y Norn era una de ellas. Papá, ¿adivina qué? ¿Adivina qué pasó cuando estaba fuera? No importa lo borracho que esté, Norn siempre me hablaba con alegría. Esta dulce niña era todo lo que me quedaba de mi familia ahora. Sí, claro, había una buena razón por la que no había ido al continente demoníaco o a Vegarip, ¿no es así? Tenía que ocuparme de Norn. ¿Qué se suponía que debía hacer? Abandonar a mi hija de 4 años. No había forma de que pudiera dejarla atrás y vagar por algún lugar donde pudiera morir fácilmente. ¿Qué pasa, Norn? ¿Ha pasado algo bueno? Sí, casi me caigo en la calle afuera, pero este gran calvo me ayudó. Y luego me dio esto. Mira, con una gran sonrisa, Norn me mostró la manzana roja brillante en sus manos. Se veía fresca y jugosa. Ah, sí, bueno, qué suerte tienes. ¿Dijiste gracias como una buena chica? Sí, cuando dije gracias, el calvo me dio una palmadita en la cabeza. No bromeo, supongo que te encontraste con una persona muy agradable, pero no deberías llamarlo calvo, ¿de acuerdo? Algunos tipos son un poco sensibles con su cabello. Hablar con mi hija siempre fue muy divertido. Norn era la luz de mi vida. Si alguien intentaba hacerle daño, acababa con ellos, incluso si eso significaba pelearse con el papa de la iglesia de Milis. Capitán, tenemos un problema. Justo cuando empezaba a sentirme un poco mejor, uno de mis hombres irrumpió en mi habitación. No puedo decir que me haya gustado tener una conversación con mi hija interrumpida de esta manera. Puede que haya echado al tipo con un rugido de ira, pero Norn seguía en la habitación. Algún trozo de orgullo mezquino mantuvo mi voz en calma. ¿Qué está pasando? Los tipos que salieron hoy a ese trabajo acaban de ser atacados. ¿Qué? ¿En serio? Ahora, ¿quién iría y haría una cosa así? Una pregunta tonta. Obviamente fueron esos aristócratas bastardos otra vez. Habíamos explicado 100 veces que residentes inocentes del reino de Asura habían sido esclavizados como resultado de una calamidad mágica, pero los cabrones se negaron obstinadamente a entregarlos. Como recordaba, hoy habíamos planeado rescatar a un esclavo de uno de ellos. Muy bien, preparen sus equipos, todos. Vamos. Salí corriendo de mi habitación y llamé a los peleadores del escuadrón. Ninguno de ellos era exactamente un guerrero experimentado, pero tampoco era como si nos enfrentáramos a un grupo de veteranos exploradores de laberintos. Con mi gente siguiéndome de cerca, me dirigí al lugar donde había estallado la pelea. No fue una larga caminata. Habían atacado el edificio de al lado, uno de los almacenes del escuadrón de búsqueda y rescate, un lugar donde almacenábamos ropa y suministros para nuestro personal. Si nuestros enemigos lo habían encontrado, teníamos un problema entre manos. Podríamos necesitar cambiar nuestra base de operaciones. Solo hay uno de ellos, pero es duro. Ten cuidado, Paul. ¿Es un espadachín o qué? No, es un mago. Parece un niño, pero tiene la cara escondida. ¿Un niño mago? Sabía que mi gente era aficionada, pero eran adultos en buena forma y había derribado a un montón de ellos. Este chico probablemente era un Hobbit, si me preguntas. Siempre se aprovechaban de su apariencia infantil para engañar a la gente. Un veterano mago Hobbit, entonces Jim, ¿podría ganarle en esta condición? Estaba seguro de que podía manejar a un típico matón o 3 sin importar lo borracho que estuviera, pero no, debería estar bien. Tengo
un montón de trucos bajo la manga. Sacudiendo la cabeza, entré en el almacén. Capítulo 3. Disputa familiar. Paul se alojaba en un lugar llamado la Posada del Amanecer, pero me llevó al bar de al lado. Había unas 10 mesas redondas de madera en el interior, y en ese momento, yo estaba sentado en una frente a mi padre. Todavía era de día, pero no éramos los únicos en el bar. De hecho, todos los asientos estaban ocupados. Los chicos que había noqueado antes en el almacén estaban sentados y sus heridas eran atendidas por los curanderos del grupo. No hace falta decir que las miradas que me dispararon no eran muy amistosas. Todos aquí eran aparentemente miembros de la banda de Paul, y la más llamativa de todas era definitivamente la mujer guerrera sentada en diagonal detrás de Paul. Tenía el pelo corto y castaño que se rizaba hacia afuera en las puntas, una boca llena de pucheros y una cara bastante encantadora, pero era su figura y su atuendo lo que realmente la hacía sobresalir. Su pecho era enorme, su cintura era delgada y su trasero era regordete. Por alguna razón, todavía llevaba esa armadura de bikini. Supuse que estaba en la adolescencia. Era la misma chica que me había dado tantos problemas antes. Paul la había llamado Weird. Definitivamente tenía el tipo de cuerpo que podía ver a mi viejo babeando. A mí mismo me resultaba difícil apartar la mirada cuando miraba en su dirección. Y esa ropa tan absurdamente escasa ciertamente no ayudaba a las cosas. La armadura de bikini en sí no era tan rara en este mundo. Después de todo, la mayoría de las heridas podían ser curadas instantáneamente con magia. Así que había algunas espadachinas que optaban por equipos de protección más ligeros, aceptando el hecho de que a veces se cortaban. Yo había conocido a algunas personas así en el continente demoníaco, y tuve que asumir que era lo mismo para ellas. Pero nunca había visto a nadie con un equipo tan mínimo. Normalmente, una armadura como esa se usaba sobre ropa ligera, no sobre piel desnuda, y se usaban protectores para cubrir al menos algunas de las articulaciones. Supongo que ahora mismo estábamos sentados en un bar, así que tendría sentido no molestarse en usarlos. Por la misma razón, normalmente usarías un abrigo sobre esa clase de armadura cuando no estuvieras peleando. Eso fue lo que hicieron las damas del continente demoníaco, al menos, aunque algunas de las espadachinas más viejas a veces no se molestaban. Espera, ¿no se había puesto un abrigo en el almacén después de que yo hiciera el hechizo? ¿Por qué demonios se lo volvería a quitar? Bueno, lo que sea. Podría disfrutar de la vista mientras pueda. Sí, por supuesto. Espléndido, espléndido. Accidentalmente me encontré con la mirada de la chica mientras la miraba con los ojos. Me hizo un guiño rápido, así que le devolví uno de mi parte. Hey, Rudy. En este punto, noté que Paul me hablaba, y lamentablemente me arrancó los ojos de la mujer guerrera. Hola, padre. Ha pasado un tiempo. Sí. Es bueno ver que sigues vivo, chico. La voz de Paul estaba llena de cansancio. El hombre realmente había cambiado bastante. Y no para mejor, eso es seguro. Nunca lo había visto tan demacrado o desaliñado antes. Bueno, gracias. Para ser honesto, me costaba mucho entender esta situación. ¿Qué demonios estaba haciendo Paul aquí? Este era el país santo de Milis. Estaba tan lejos del reino de Asura como Mongolia lo estaba de África. ¿Había venido aquí a buscarme? No, eso no podía ser correcto. Ni siquiera sabía que me había teletransportado al continente demoníaco. Tenía que haber otra razón. ¿Qué pasó con su trabajo de protección de Buena Village? Entonces, ¿qué está haciendo aquí, padre? La pregunta me pareció un punto de partida razonable, pero Paul reaccionó con evidente sorpresa. ¿Qué? ¿Viste mi mensaje, verdad? ¿Tu mensaje? ¿De qué estaba hablando? No recordaba haber recibido ningún mensaje de él. Por alguna razón, Paul frunció el ceño hoscamente ante mi confusión. ¿Había logrado molestarlo de alguna manera? ¿Te importaría decirme qué has estado haciendo hasta ahora, Rudy? Sobre todo tratando de sobrevivir. Es una larga historia. Realmente esperaba que Paul me explicara la situación primero, pero como me lo había pedido, decidí contarle la historia de mi camino a Magician. Comencé con mi teletransportación al continente demoníaco con Eris, describiendo cómo fuimos rescatados por un demonio, nos convertimos en aventureros, y pasamos un año sólido viajando hasta Puerto Viento. En retrospectiva, había sido un viaje bastante divertido. Empezamos con mal pie, es cierto, pero al sexto mes más o menos nos habíamos acostumbrado a la vida de aventureros. Poco a poco empecé a disfrutar de contar mi propia historia. Mis descripciones de los acontecimientos se volvieron más elocuentes y comencé a contar varios episodios de manera cada vez más dramática. Todo era de no ficción, pero encontré maneras de entrelazarlo todo en una gran y espectacular historia. Capítulo 1. Me encuentro con mi querido amigo Richard y ganamos fama en la ciudad de Ricarizu. Capítulo 2. Prometiendo ayudar a Richard en su búsqueda y corregir varios errores. El gran mago Rudeus emprende un gran viaje. Capítulo 3. Caigo en una cobarde trampa Bestfolk y me encuentro con un cautivo indefenso en su pueblo. Puede que haya habido algunas pequeñas exageraciones aquí y allá, pero mantuve la narración en marcha sin problemas. Después de un tiempo me estaba divirtiendo tanto que empecé a agitar las manos y a añadir efectos de sonido dramáticos a las escenas de acción. Además, opté por dejar de lado todo el asunto del hombre dios. Y entonces, cuando finalmente llegamos a Puerto Viento, lo primero que se nos ocurrió
ocurrió justo cuando estaba terminando el capítulo 2 de mis Crónicas de un viaje errante a través del continente demoníaco. Me quedé bruscamente en silencio. Por alguna razón, el humor de Paul había empeorado. Tenía algo parecido a un ceño fruncido en la cara y estaba tamborileando sus dedos sobre la mesa con irritación. ¿Fue algo que dije? No entendía realmente por qué estaba molesto, así que decidí tratar de continuar. De todos modos, después de eso, nos dirigimos al gran bosque. Basta, dijo Paul, su tono claramente irritado. Me hago una idea, ¿de acuerdo? Te has pasado el último año y medio jugando. La forma en que puso esa clase de cosas me molestó. Perdón, tuve muchos problemas ahí fuera, en realidad. Ah, sí, ¿cuándo? Me había cogido desprevenido con esa. Mi voz salió un poco extraña. Tal y como lo acabas de describir, todo el asunto sonaba como un maldito paseo por el parque. Bueno, sí, eso es porque deliberadamente conté la historia de esa manera. Tal vez me dejé llevar demasiado, en retrospectiva. Mira, Rudy, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? ¿Por qué no te molestaste en intentar averiguar si alguien más se había teletransportado al continente demoníaco? Me quedé en silencio. Era lo único que podía hacer. No tuve una buena respuesta a su pregunta. Después de todo, solo había una respuesta posible. Una simple razón se me había olvidado. Al principio, estaba completamente ocupado con los problemas de nuestro grupo. Pero incluso después de que empezáramos a manejar las cosas, nunca se me ocurrió que alguien que no fuéramos nosotros también podría haber sido enviado al continente demoníaco. Supongo que me olvidé de eso. Tenía las manos llenas. Lo hiciste, sin embargo, encontraste el tiempo para ayudar a un demonio al azar que no conocías, pero no podías dejar de pensar en las otras personas que probablemente habían sido enviadas allí también. Me quedé en silencio otra vez. Tal vez me había equivocado en mis prioridades. Bien, pero no le veo el sentido a que me arrastre sobre las brasas por ello después del hecho. No se me había ocurrido en ese momento. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, ¿y qué? No buscaste a nadie. Ni siquiera te molestaste en escribir una sola carta. Solo andabas por ahí disfrutando de la vida de aventurero con una linda señorita y un guardaespaldas invencible. Y luego, una vez que llegas a Millition, lo primero que haces es tropezar con un secuestro, ponerte unas bragas en la cabeza y fingir que eres una especie de héroe. Con un resoplido burlón, Paul extendió la mano para agarrar una botella de alcohol de la mesa de al lado. Se bebió la mitad de ella de un solo trago largo y luego escupió con fuerza en el suelo. Su actitud estaba empezando a molestarme. No iba a decirle que no bebiera alcohol, pero estábamos en medio de una importante discusión. Mira, lo hice lo mejor que pude, ¿de acuerdo? Estaba varado en un lugar totalmente desconocido sin dinero, y sentí que tenía que concentrarme en mantener a Eris a salvo. Puedes realmente culparme si me perdí algunas cosas. No te estoy culpando ni nada, chico. El tono de Paul era tan burlón como siempre. No pude evitar levantar la voz esta vez. ¿Por qué sigues tomándome el pelo así? Entonces, mi paciencia tenía sus límites. No entendía por qué el hombre actuaba así. ¿Por qué? Una vez más, Paul escupió en el suelo con asco. Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué? Perdón, esta conversación se estaba volviendo más confusa a cada segundo. ¿Qué estaba tratando de decir aquí? Esta chica Eris es la hija de Philip, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nunca la he visto, pero estoy seguro de que es una pequeña y linda dama. ¿Por eso no enviaste ninguna carta? Podría haber sido más difícil hacer un movimiento con ella si se hubiera llevado demasiados guardaespaldas, supongo. Vamos, ya te lo he dicho, simplemente lo he olvidado. Nada de ese pensamiento había pasado por mi mente. Es cierto, Eris era la hija de una familia poderosa. Los Greyrats tenían mucha influencia. Si hubiera hablado con el señor local en el Puerto Sant, podrían habernos dado un guardaespaldas o dos. Por supuesto, había terminado en una celda en un pueblo Westfolk antes de tener la oportunidad de intentar algo así. ¿No se lo había explicado ya? Espera, no, nunca llegué a esa parte, en realidad. Aún así, realmente sentí que había hecho el mejor trabajo que podía bajo las circunstancias. No estaba diciendo que había tomado las mejores decisiones posibles en todo momento, pero no creía que Paul tuviera ningún derecho a criticarme tras ello. Cuando nos quedamos en silencio por un momento, la señora de la armadura de bikini puso una mano en el hombro de Paul por detrás. Capitán, ¿por qué no lo deja así? Todavía es un niño pequeño, ya sabe. No hay razón para ser tan duro con él. No pude evitar inhalar. Típico de Paul, en realidad, a pesar de toda su charla, no podía ni siquiera controlarse con las mujeres. ¿De dónde sacó a alguien como él para hablarme así? De todos modos, no le había puesto un dedo encima a Eris, solo para que conste. Para estar seguro, tuve mis momentos de tentación. A veces mis impulsos pecaminosos casi se llevan lo mejor de mí, pero al final del día, nunca la había tocado. No estoy seguro de que tenga derecho a sermonearme sobre las mujeres. Padre, ¿qué? Los ojos de Paul se entrecerraron de manera ominosa en este punto, pero en ese momento no me di cuenta.
Viere, ¿qué pasa con ella? Dime, ¿saben mamá y Lilia que trabajas tan estrechamente con una mujer tan bonita? No, no lo hacen. ¿Cómo diablos lo harían? La cara de Paul se retorció amargamente, pero yo ni siquiera la miraba. Estaba demasiado ocupada disfrutando el hecho de que finalmente había conseguido la ventaja. Entonces, ¿puedes engañarles hasta quedar satisfecho? Por cierto, es un gran traje el que le has puesto. Supongo que pronto tendré un nuevo hermano o hermana. De repente, me encontré tirado en el suelo con la cara palpitando dolorosamente. Paul me miraba con odio en sus ojos. Ya he tenido suficiente de esta mierda, Rudy. Me dio un puñetazo. ¿Por qué? ¿Qué demonios? Mira, si llegaste hasta aquí, pasaste por el Puerto Sant en algún momento, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Así que ya lo sabes, ¿no? ¿De qué estaba hablando? Esto en serio ya no tenía ningún maldito sentido. Todo lo que podía decir era que Paul me ocultaba algo y que estaba enojado porque no sabía qué era ese algo. ¡Qué chiste! No lo sabía todo, maldita sea. El mundo estaba lleno de cosas que yo no sabía. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Me puse en pie de un salto y le di un golpe a Paul. Incluso mientras él esquivaba el puñetazo, yo activaba mi ojo de la previsión. Me agarró la pierna y me hizo tropezar. Bajé con fuerza del pie de Paul y giré para lanzarle otro puñetazo hacia su barbilla. Esquiva mi puñetazo y me golpea con un contragolpe. El hombre se movía bien para alguien tan obviamente borracho. Canalicé la magia en mi mano derecha. Si no fuera rival para Paul en una pelea a corta distancia, tendría que usar mis hechizos. El torbellino que llamé golpeó a mi padre de frente. Con un grito de sorpresa sin palabras, giró hacia atrás en el aire, elevándose hasta detrás del mostrador de la barra. El choque de las botellas rotas llenó la habitación cuando cayó al suelo. Maldita sea, es el colmo. Paul se puso de pie enseguida, pero se tambaleó inestablemente cuando trató de moverse. Has estado bebiendo demasiado, idiota. Había sido mucho más fuerte antes. El viejo Paul habría evitado mi torbellino de alguna manera, incluso desde esa posición incómoda. Rudy, pequeño, capitán. Mientras Paul vacilaba, otra mujer se precipitó a su lado. Esta vez era la maga con túnica. El hombre estaba rodeado de chicas, ¿no? Es sorprendente que haya tenido el valor de sermonearme. ¡Suelten! Empujando hacia un lado a la maga, Paul cruzó de nuevo la habitación hacia mí. ¿Con cuántas mujeres has sido infiel mientras no estaba? Paul, cierra la boca. Lanza un golpe con su mano derecha, hablando de un puñetazo telegrafiado. ¿Era este realmente el Paul que yo conocía? Incluso sin el ojo de la previsión, probablemente podría haber esquivado este. Le agarré el brazo extendido y lo empujé hacia adelante en algo parecido a un lanzamiento de hombro con un solo brazo. Por supuesto, no podía hacer judo de verdad. Utilicé una ráfaga de magia de viento para impulsarlo y luego lo golpeé contra el suelo tan fuerte como pude. Paul ni siquiera logró detener su caída correctamente. Mientras yacía tendido en el suelo de forma incómoda, me tiré al suelo y lo monté, sujetando sus brazos bajo mis rodillas como siempre lo hizo Eris. Hice lo mejor que pude, de acuerdo. Lo golpeé y le pegué un poco más. Apretando los dientes, Paul me miró con ojos llenos de amarga furia. ¿Qué le pasaba? Maldita sea. ¿Qué había hecho para merecer esa mirada? ¿Qué quieres de mí? Estaba varado en un lugar totalmente desconocido. No tenía a nadie a quien recurrir. Y aún así me las arreglé para hacer todo esto. ¿No es eso suficiente? Podrías haberlo hecho mejor y lo sabes. Eso no es verdad. Le di un puñetazo otra vez. Y otra vez. Ambos nos quedamos sin cosas que decir, aparentemente. Paul me miró, con la sangre saliendo por la comisura de su boca. Parecía tan irritado, como si estuviera tratando con alguien totalmente irrazonable. ¿Por qué? Nunca había visto una expresión como esa en su cara antes. Esto no era propio de él en absoluto. Maldita sea, todo para. ¡Basta! De repente, algo me golpeó por el costado. Me balanceé un poco por el impacto, y al instante siguiente, Paul me empujó y se sentó. Asumiendo que se produciría otro ataque, me preparé rápidamente. Pero Paul no se movió hacia mí, porque ahora había una niña pequeña parada justo en medio de nosotros. ¡Basta! Solo detente. La niña tenía la nariz de Paul y el pelo dorado de Zenith. La reconocí inmediatamente. Non Creidad, mi hermana pequeña. Se había hecho mucho más grande desde la última vez que la vi. Ahora tendría 5 años, ¿verdad? Tal vez incluso 6. ¿Por qué estaba parada frente a mí con los brazos abiertos? Deja de molestar a papá. Pestañeé en la confusión. ¿Molestando a papá? ¿Qué? No. Vamos. Non me miraba fijamente, con aspecto de poder estallar en lágrimas en cualquier momento. Cuando miré alrededor de la habitación, por alguna razón, todo el mundo me miraba como si yo fuera el malo. ¿Hablas en serio? Sentí que se me enfriaba la sangre. Los recuerdos de décadas anteriores pasaron por mi mente. Recuerdos de todas las veces que fui acosado en mi vida pasada. Cada vez que trataba de defenderme, todos en el salón de clases me miraban así. Cierto, seguro. Supongo que me equivoqué otra vez, ¿no? Lo que sea. Me rindo. Ya es suficiente. Era hora de que me fuera. No había visto nada que valiera la pena aquí y tampoco había hecho nada. Bien podría volver a la posada para esperar a Eris y Richard. Podríamos dejar esta ciudad de inmediato, tal vez incluso mañana
mañana o al día siguiente. No era el fin del mundo. En realidad, la capital no era el único lugar donde podíamos ganar algo de dinero. Quiero decir, Puerto Oeste tenía que tener una sucursal propia del gremio, ¿no? Escucha, Rudy, ustedes no fueron los únicos que fueron teletransportados por la calamidad. Todos en Buena Vila también lo fueron. Paul estaba diciendo una cosa u otra, aunque en realidad no se daba cuenta. HM, ¿qué acaba de decir? Dejé un mensaje para ti con los gremios de Puerto Sant y Puerto Oeste. ¿No te convertiste en un aventurero? ¿Por qué demonios no lo has leído? No había visto nada como eso en el Puerto Sant. No, espera. Bien, nunca tuvimos la oportunidad de visitar el gremio de aventureros allí, ¿verdad? Fui directamente a recoger a Richard después de que llegáramos, y esa salida terminó conmigo encerrado en una celda de la prisión en la aldea Doldia. Mientras estabas disfrutando de tus pequeñas vacaciones, un montón de gente murió. Había visto el incidente del desplazamiento con mis propios ojos. Había visto la escala de esa mágica calamidad. ¿Por qué no había descubierto nada de esto por mi cuenta? Incluso el hombre Dios se refirió a él como un enorme desastre. No tenía motivos para suponer que el desastre nunca llegó a la Buena Vila. Así que todos en casa habían desaparecido. ¿Significa eso que Sylphie también ha desaparecido? Estás más preocupado por una chica que por tu propia madre, Rudy. Paul dijo, frunciendo el ceño irritadamente. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué? Ni siquiera has encontrado a mamá. Así es. No la encuentro en ninguna parte. Ni tampoco a Lilia. Las palabras me golpean como un golpe en el estómago. Me temblaron las piernas y se me agotaron. Tropecé hacia atrás. Apenas logré engancharme en una silla antes de caer. Hemos estado buscando. Sin embargo, hemos estado buscando a todos los que se han esfumado. Ese es el objetivo del escuadrón de búsqueda y rescate. ¿El escuadrón de búsqueda y rescate? Todo el mundo aquí era parte de un grupo de búsqueda organizado. Entonces, pero, ¿por qué un equipo de búsqueda y rescate arrebataría a la gente de la calle? Porque algunos de los desplazados fueron vendidos como esclavos. Según mi padre, era un escenario común. Te teletransportas a un lugar totalmente desconocido. No tienes ni idea de dónde estás. Y luego alguien se aprovecha de eso para engañarte y esclavizarte. Paul y los otros miembros del escuadrón habían comparado innumerables registros con sus listas de personas desaparecidas. Fueron a ver a todos los Fituan esclavizados que localizaron, y luego trataron de convencer a sus dueños de que los liberaran. Pero aparentemente, muchas de estas personas se negaron firmemente a renunciar a su propiedad. Bajo las leyes de esclavitud de Milis, no importaba cómo terminabas siendo un esclavo. Una vez que lo eras, no eras más que la posesión privada de tu dueño. Así que Paul había recurrido a la liberación forzosa de esclavos. Robar un esclavo era un crimen, naturalmente, pero había ciertas lagunas en la ley. El escuadrón había aprovechado al máximo para liberar a mucha gente. Por supuesto, estaban dispuestos a respetar los deseos de cualquiera que eligiera permanecer en su situación actual, pero prácticamente todos los esclavos que encontraron suplicaron con lágrimas en los ojos que los llevaran de vuelta a su patria. El niño que habían salvado hoy había sido uno de esos casos. No es de extrañar que el niño se viera tan familiar. Era Somal, uno de los niños que solía molestar a Sylphie en su día. Durante el último año, había sido obligado a trabajar como una especie de prostituto aquí. Paul y sus compañeros habían escuchado los amargos gritos de innumerables Fituans esclavizados, algunos de los cuales aún no habían logrado rescatar. Habían hecho muchos enemigos entre la nobleza local, y los miembros de la escuadra habían empezado a retirarse como resultado de sus métodos cada vez más contundentes. Paul estaba bajo una montaña de presión por todos lados. Cada día era una dura prueba para los nervios, pero sin embargo, perseveró. Lo único que importaba era encontrar y rescatar a las víctimas de la calamidad, y todo lo que hacía, lo hacía por ellos. Pensé que habías descubierto la situación hace mucho tiempo, Rudy. Asumí que ya estabas ahí afuera haciendo tu parte. Todo lo que podía hacer en este punto era colgar mi cabeza. No estaba siendo justo. ¿Cómo se supone que iba a saber todo esto? Pero entonces otra vez, cuando realmente pensé en ello, era muy posible que encontrara Fituans desplazados en algunos de los pueblos que habíamos atravesado en el continente demoníaco. Si hubiera hablado con ellos, probablemente me habría dado cuenta de la magnitud del desastre. No había puesto suficiente esfuerzo en entender la situación. Había dado prioridad a ayudar a Richard en vez de aprender más sobre la calamidad. La fastidié, simple y llanamente. Y ahora me entero de que estabas metido en una aventura, jugueteando. Sí, no podría discutir eso. Todo el tiempo que estuve ahí fuera robando las bragas de Eris, mirando lascivamente a las señoras del gremio de aventureros, adulando a la gran emperatriz demoníaca, y mirando con los ojos a una chica con orejas de gato. Paul estaba buscando desesperadamente a nuestra familia desaparecida. No es de extrañar que se haya enojado tanto conmigo. Aún así, no podía encontrar en mí la forma de disculparme. Al final del día, había hecho todo lo posible. Había pensado bien las cosas y tomado las decisiones que me parecían más razonables. ¿Qué se suponía que debía hacer con respecto a todo esto ahora? Paul no dijo ni una palabra más. Norm también se quedó en silencio, pero pude ver la hostilidad en
sus ojos y me dolió profundamente. Sentí como si hubieran sacado un gran pedazo de mi corazón. Miré alrededor de la habitación y vi que los camaradas de Paul también me miraban con ojos reprobadores. Los recuerdos más dolorosos volvieron a inundar el lugar. Recordé el día después de que un grupo de delincuentes me desnudaron y me ataron afuera para que todos lo vieran. Recordé la forma en que todos me miraron cuando entré al salón de clases esa mañana. Mi mente se quedó en blanco. En algún momento había regresado a nuestra habitación en la posada. Me desplomé sobre la cama. No estaba seguro de lo que me había pasado o por qué. No estaba seguro de nada. Mi cerebro no funcionaba realmente en ese momento. Algo dentro de mi ropa se arrugó de forma audible. Buscando en ellos, encontré el papel de escribir que había comprado esa tarde. Lo aplasté en mis manos y lo tiré. Con un largo suspiro, me bajé de nuevo a la cama y me abracé con las rodillas al pecho. No quería hacer nada en absoluto. Nunca antes había sido tratada tan fríamente por un padre, ni siquiera en mi vida anterior. Al final, mamá y papá siempre habían sido muy suaves conmigo, pero ahora Paul me había rechazado totalmente. Me había mirado de la misma manera que mi hermano en mi vida anterior el día que me echó de la casa. ¿En qué me había equivocado? Pensé que había hecho un trabajo decente, considerando todas las cosas. Incluso ahora, ninguna de mis decisiones más importantes se destacaba como fatalmente defectuosa. Lo más cercano que se me ocurrió fue la forma en que acudí a Richard en busca de ayuda desde el principio. Había seguido el consejo del hombre Dios en eso, aunque desconfiaba profundamente de él. No había ayudado el hecho de que describiera mis viajes tan alegremente como fuera posible. Eso fue en parte porque me había dejado llevar, pero tampoco había querido preocupar a Paul. Y también tenía mi orgullo. Quería convencerlo de que podía manejarme bien. Sin embargo, Paul no estaba de humor para un relato alegre de aventuras. Y tampoco lo estaban los otros miembros de su equipo. Definitivamente había elegido mal mis palabras. En primer lugar, nunca quise insinuar que Sylvie era más importante que mi madre. Pero Paul y Norm estaban allí. ¿No era natural que yo asumiera que Zenith también estaba bien? No, eso es solo una excusa. En ese momento, la idea de Zenith ni siquiera me había pasado por la cabeza. ¿Y qué hay de todo el asunto de las mujeres? Paul fue el que sacó el tema y nunca puse un dedo sobre Eris. Seguramente una escoria tramposa como él no tenía derecho a sermonearme. Espera, ahora tiene sentido. Tal vez tampoco había tocado a esas chicas. Sí, eso explicaría por qué se volvió loco conmigo. Bien, ahora lo había reconstruido todo. Tendría que volver mañana y hablar con Paul de nuevo. Los dos nos pusimos un poco emocionales hoy, eso es todo. Ya había lidiado con este tipo de cosas antes. Una vez que lo habláramos, él lo entendería. Sí, todo debería ir bien la próxima vez. Yo también estaba preocupado por nuestra familia, por supuesto. Si hubiera sabido antes que habían desaparecido, también los habría buscado. Realmente apestaba que hubiera pasado más de un año en el continente demoníaco sin reunir ninguna información. Pero al final del día, todavía estaba vivo. Todavía tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Todo lo que teníamos que hacer era planear una lenta y minuciosa búsqueda. Encontrar a un par de personas varadas en un mundo tan grande iba a tomar un tiempo sin importar lo que pasara. Paul lo entendió, seguramente. Una vez que lo calmara, podríamos pensar en nuestro próximo movimiento. Quisiéramos enfocarnos en los lugares que nadie había buscado todavía. Yo también ayudaría, por supuesto. Una vez que dejara a Eris en Asura, podría seguir viajando hacia el norte o ir a otro lugar completamente distinto. Sí, muy bien. Entonces, en primer lugar, voy a ir a ver a Paul de nuevo. Voy a volver a ese bar y, de repente, abrumado por las náuseas, me levanté de la cama y corrí al baño. En poco tiempo, vomité el contenido de mi estómago. Había resuelto las cosas de manera racional, pero aún no me sentía mejor. Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a este tipo de hostilidad por parte de un miembro de la familia, y me dolía demasiado como para poder soportarla. Era temprano en la tarde cuando Richard regresó a la habitación. Con un aspecto un poco más feliz que de costumbre, sacó un pequeño sobre y comenzó a mostrármelo. Pero cuando lo miré desde mi asiento en la cama, se detuvo y frunció el ceño. Pasó algo, Rudeus. Me encontré con mi padre. Está aquí en la ciudad. La expresión de Richard se volvió aún más severa. ¿Te dijo algo desagradable? Sí. No se han visto en algún tiempo, ¿correcto? Bueno, sí. Pero se pelearon. Sí. Cuéntame los detalles. Describí todo el incidente de principio a fin tan honestamente como pude. Una vez que terminé, Richard dijo, ya veo, y luego se calló. Ese fue el final de nuestra conversación. Después de un tiempo, salió en silencio de la habitación. Eris volvió por la noche. Obviamente algo había sucedido, a juzgar por lo emocionada que estaba. Había hojas pegadas a su ropa y rayas de polvo en su cara, pero se veía feliz. Parecía que el trabajo de matar goblins había salido bien. Eso era bueno, por lo menos. Hola, Eris. Hey, Rudeus. He vuelto. Nunca adivinarás lo que he. Cuando le sonreí, los ojos de Eris se abrieron de par en par con el sock. Un instante después, ella corrió a través de la habitación hacia mí. ¿Quién fue? Gritó frenéticamente, sacudiéndome por los hombros. ¿Quién te hizo esto? Estoy bien. No es gran cosa. Oh, vamos. No puedes hablar en serio. Fuimos de un lado a otro
así por un tiempo, pero Eris fue realmente persistente. Terminé, rindiéndome y contándole lo que pasó con Paul. Con una voz plana y sin emoción, le conté toda la historia por segunda vez, lo que dije, cómo reaccionó y cómo terminó todo. La respuesta de Eris fue una explosión de furia. No puedo creer esto. ¿Cómo pudo decir esas cosas? Has trabajado muy duro para traernos aquí, y él llama a eso jugar. Es un fracaso total como padre. Mataré a ese estúpido idiota. Con esa algo alarmante declaración, salió de la habitación con su espada en la mano. Ni siquiera tenía la energía para intentar detenerla. Unos minutos más tarde, Rickard llevó a Eris de vuelta a la habitación por el pescuezo de su cuello como una gatita rebelde. Déjame ir, Rickard. No deberías interferir en una disputa familiar, dijo Rickard, depositando a su prisionero en el suelo. Eris se giró inmediatamente y le miró con desprecio. Hay algunas cosas que nunca deberías decirle a tu hijo, incluso si estás peleando. Es cierto, pero puedo entender cómo se sintió el padre de Rudeus. Ah, sí. Bueno, ¿qué hay de lo que siente Rudeus? Entonces, ya lo conoces. Es la persona más despreocupada y segura del planeta. Puedes darle un puñetazo o una patada, y él solo se encoge de hombros. Pero míralo ahora, está devastado. Tal vez deberías consolarlo. Entonces, estoy seguro de que una joven como tú podría lograrlo. ¿Qué? Mientras Eris agitaba la boca sin decir nada, Rickard se giró y salió en silencio de la habitación. Dejada atrás conmigo, Eris comenzó a moverse, y luego empezó a vagar inquieta por la habitación sin hacer nada en particular. Echaba frecuentes miradas en mi dirección. A veces se detenía, asumía su habitual postura de brazos akimbo y abría la boca para decir algo, solo para cerrarla y reanudar su deambulación. La chica estaba muy inquieta. Era como ver un oso en el zoológico o algo así. Al final, Eris se sentó tranquilamente a mi lado en mi cama. No dijo ni una palabra, y dejó un poco de distancia entre nosotros. ¿Qué tipo de expresión tenía en su cara ahora mismo? No había estado mirando con mucho cuidado. No tenía la energía. Pasó un poco más de tiempo en silencio. Eventualmente, me di cuenta de que Eris ya no estaba sentada a mi lado. Justo cuando me preguntaba a dónde había ido, me rodeó con sus brazos por detrás. Está bien, estoy aquí para ti. Mientras decía esas palabras, Eris me abrazó con fuerza la cabeza. Me envolvió la suavidad, el calor y el débilmente sudoroso aroma de su cuerpo. Después del año y medio que habíamos pasado juntos en el camino, ese olor era muy familiar, y ahora mismo era extrañamente reconfortante. El rechazo de mi familia me había llenado de ansiedad y miedo, pero ahora esos sentimientos parecían desvanecerse. Tal vez Eris era familia también en este punto. Si hubiera estado en mi vida anterior, podría haber escapado de mi miseria mucho antes. A juzgar por lo mucho que ese abrazo hizo por mí, parecía plausible. Gracias, Eris. Lo siento, Rudeus. No soy muy buena en este tipo de cosas. Alcancé a apretar una de las manos de Eris mientras me abrazaba. Era la mano de una espadachina fuerte y callosa, un testamento a su duro trabajo. No es exactamente lo que se espera de la pequeña dama de una casa noble. No te disculpes. Significó mucho para mí. De acuerdo. Algo dentro de mí se estaba recomponiendo. Sentí que me estaba calmando un poco. Con un tranquilo suspiro de alivio, me dejé caer de nuevo contra Eris. Necesitaba apoyarme en ella un poco, al menos por ahora.